voy a darles una introducción práctica a este lenguaje de programación que es bastante popular hoy en día. De manera práctica, toda la web depende de este lenguaje de programación. Aplicaciones como Facebook, YouTube, Instagram, redes sociales, tiendas virtuales, sitios web como blogs o sitios web de noticias, de una u otra manera utilizan este lenguaje. La razón es que es un estándar. Es por eso que si quieres ser un desarrollador web es necesario que entiendas este lenguaje de programación. Empezó siendo un lenguaje bastante pequeño, ya lo vamos a ver, y hoy en día es utilizado en una enorme variedad de aplicaciones. Aplicaciones web obviamente, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones de servidor y un gran etcétera. En este video vamos a entender qué es JavaScript, cómo podemos utilizarlo y principalmente vamos a entender su sintaxis, cómo llegar a escribir JavaScript. Vamos a empezar a entender las variables, las funciones, los bucles, los conceptos básicos de este lenguaje. Si no entiendes nada de lo que te digo, no tienes que preocuparte porque vamos a ir paso a paso. Otra cosa acerca de este curso es que también es una continuación del curso de HTML y CSS. Si quieres ser un desarrollador web, debes conocer HTML y CSS para poder llegar a crear páginas o poder llegar a crear aplicaciones. Pero otro pilar fundamental de la web es JavaScript. Cuando se habla de desarrollo web básico, se habla de HTML, CSS y JavaScript. Así que en este video vamos a aprender el otro concepto fundamental de la web. El concepto de un lenguaje de programación que se une a HTML y CSS. Obviamente puede ser mucho más, pero necesitamos empezar por algo. Así que si estás interesado en conocer mucho más de este lenguaje de programación fundamental de la web, pues vamos a empezar. Antes de empezar a escribir código en JavaScript y empezar a tipear cosas en el teclado, primero debemos entender qué es lo que estamos haciendo. Así que primero voy a comentarte algunas consideraciones que he tenido al momento de elaborar este curso. Este curso está enfocado en iniciantes, en personas que no conocen nada del lenguaje, pero quieren llegar a dominarlo y quieren empezar a conocer su sintaxis. Así que en este video voy a empezar a explicarte de manera sencilla el lenguaje y no voy a hablar de nada complicado, voy a hacer todo lo más sencillo posible. Además de esto, debo comentarte que JavaScript puede ser utilizado por una enorme cantidad de tipos de aplicaciones, como aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones de línea de comando e incluso hardware. Pero no es posible llegar a explicarte todo eso en un solo video tan corto. Así que voy a enfocarme en un solo punto, que es explicarte las bases del lenguaje, la sintaxis básica. Esto quiere decir que al entender esto, luego vas a poder aplicar lo que has aprendido aquí en otros tipos de aplicaciones. Así que te recomiendo primero entender el lenguaje y luego empezar a utilizarlo. Además de esto, mi punto fuerte en este video será enfocarme en la web simplemente. Y este es un punto bastante común, una enorme cantidad de cursos en todo internet te enseña primero a conocer cómo utilizar JavaScript en un documento HTML. Así que vamos a empezar por aquí, pero debes entender que también puede ser utilizado para mucho más, es tan solo un inicio. Así que vamos a empezar a conocer el lenguaje. Empecemos conociendo qué es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que funciona dentro del navegador. Este podría ser el resumen. Pero para ayudarte a entenderlo de una mejor manera, voy a contarte de manera breve su historia. En el año 1995 fue creado JavaScript. La razón de que fuera creado es que por aquel entonces existían dos empresas basadas en la web que estaban compitiendo. Estas empresas eran Netscape y la otra era Microsoft. Cada una tenía un navegador. Cada una de estas empresas quería que su navegador fuera el más utilizado, el navegador que toda persona utilice para navegar en la web. Y al competir, estaban agregando funcionalidad a sus navegadores, de manera que los desarrolladores puedan crear sitios web con alguna funcionalidad un poco más atractiva para el usuario, que no tan solo entre a ver información, sino que pueda hacer mucho más. Y con esta idea Netscape creó JavaScript. La idea de crear un lenguaje de programación que funcionara dentro del navegador era que los desarrolladores pudieran hacer que los sitios o páginas web pudieran hacer mucho más. Quizás el usuario podría empezar a ejecutar algún minijuego dentro del navegador, empezar a ver animaciones, hacer interactividad como que la página cargara mucho más rápido. Esta fue la idea de JavaScript, extender la funcionalidad de que por aquel entonces tan solo las páginas podían mostrar información. Pero bajo esta idea, JavaScript fue utilizado también en Microsoft. Microsoft lanzó un lenguaje bastante parecido que era su Visual Basic Script, o también empezó a ejecutar unos lenguajes que funcionaban dentro de su navegador. Y por aquel entonces surgió la idea de que luego los navegadores podrían tener distintos lenguajes. Y eso también podría ser un problema. Entonces lo que hizo Netscape fue establecer como estándar JavaScript.
fue a un comité que establece estándares de la web y entregó el lenguaje como un lenguaje abierto y que todas las empresas podrían utilizarlo. Bajo esta idea, todos los navegadores hoy en día utilizan JavaScript para añadir interactividad a las páginas web. Hoy en día todos los navegadores tienen que regirse a una norma de cómo escribir JavaScript o cómo utilizarlo. Es por eso que hoy en día, cuando visitamos una página web o cuando desarrollamos una página web, esta se ve exactamente igual en otros navegadores, o lo más parecido posible en realidad, porque quizás tiene algunas diferencias, pero no es tan grande. Y es debido a que existen estándares. No importa desde qué navegador visitemos nuestra página web favorita, se va a ver bastante similar, va a funcionar exactamente igual. Y este concepto se basa gracias a la idea del concepto de tecnologías abiertas. Ahora, JavaScript en realidad no solo permite añadir interactividad a la web o interactividad al navegador. Gracias a que tenemos lógica de programación dentro del navegador, se pueden llegar a crear aplicaciones. De hecho, hoy en día tenemos una enorme cantidad de aplicaciones en la web. De hecho, quizás utilizas redes sociales como Facebook, como YouTube o Instagram, por ejemplo. Son redes sociales, pero son aplicaciones web. Las aplicaciones web simplemente son interfaces que se ejecutan dentro de un navegador. Es decir, es igual que utilizar una aplicación de escritorio o una aplicación de línea de comandos, solo que en lugar de ejecutarse en el sistema operativo o ejecutarse en un dispositivo móvil, como las aplicaciones móviles, las aplicaciones web se ejecutan dentro de un navegador. Es por eso que necesitamos conocer JavaScript para llegar a crear aplicaciones que funcionen dentro de un navegador. De manera práctica, JavaScript le permite extender la funcionalidad de las páginas web y ser utilizada por los usuarios. Por ejemplo, cuando un usuario encuentra un botón en una de nuestras páginas y hace un clic, nosotros podemos programar qué es lo que queremos que haga ese botón cuando el usuario haga un clic. O si el usuario, por ejemplo, inserta un dato dentro de una caja de texto, nosotros podemos programar qué es lo que queremos que haga esa caja de texto mientras el usuario va tipeando. Si el usuario hace clic en un reproductor de video, qué es lo que queremos que haga. Para eso se necesita un lenguaje de programación, y esa es la tarea de JavaScript. De hecho, JavaScript hoy en día no solamente es utilizado en el navegador, también desde el año 2009 han sacado JavaScript a otros entornos, como por ejemplo en el entorno del sistema operativo. Gracias a eso se pueden crear servidores web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, e incluso se puede llegar a programar hardware. Todos estos tipos de entornos en donde se puede ejecutar JavaScript, al final utilizan las mismas reglas. De nuevo, porque JavaScript es un estándar. No importa en dónde lo ejecutes, no importa qué tipo de aplicación estés desarrollando, vas a utilizar las mismas reglas que utilizas para la web. Así que si empiezas a conocer JavaScript para desarrollar páginas web, luego también vas a poder utilizarlo para poder crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones de servidor, utilizando conceptos muy similares, entendiendo cómo funciona el lenguaje. Así que en este video vamos a entender cómo funciona el lenguaje, la sintaxis, cómo empezar a escribir JavaScript. Además de esto, JavaScript es un lenguaje que soporta múltiples paradigmas. Esto quiere decir que actualmente se pueden utilizar muchas formas de escribir JavaScript. En realidad, para evitar todas las complicaciones, voy a ir al grano y voy a explicarte tan solo la sintaxis básica, lo que se utiliza en cualquier paradigma, las bases del lenguaje. Entonces, no importa si empiezas a aprender un paradigma de programación, vas a utilizar lo mismo que te voy a enseñar aquí. Además de esto, JavaScript está cambiando constantemente, está evolucionando. Esto es debido a la propia evolución de la web, la propia evolución de cómo están agregando funcionalidad a los navegadores. Es decir, la web que utilizamos hoy en día no es la misma que se utilizó hace 10 o 15 años. Es una web completamente distinta. Desde que empezó, la web tan solo intercambiaba documentos. Hoy en día tenemos aplicaciones que antes se ejecutaban tan solo en el sistema operativo. Y todo esto es debido a la evolución de Internet y gracias a JavaScript. Así que entender que JavaScript está evolucionando constantemente te va a dar la idea de que con un solo curso no vas a poder mantenerte actualizado, vas a tener que estar en constante aprendizaje. Pero lo que has aprendido una vez te va a servir para el resto de tu vida como desarrollador. Así que no te preocupes si aprendes algo, luego vas a poder reutilizarlo. Así que con esto dicho, vamos a empezar a aprender JavaScript. De manera práctica, en el navegador, JavaScript puede hacer una que otra tarea. Por ejemplo, JavaScript puede alterar un documento HTML. Una vez creas tu documento o tu página web, si quieres que algo cambie en tu página web, no necesitas escribir otro documento HTML. Con JavaScript también puedes cambiar las partes que quieres, programándolas. Pero para eso necesitas conocer mucho más de cómo funciona JavaScript y un concepto llamado DOM, que está relacionado a las páginas web. No te preocupes, lo aprenderás con el tiempo. Pero por ahora debes entender que JavaScript te permite hacer eso. Otras cosas que te permiten es poder
detectar, por ejemplo, desde qué dispositivos móviles te están visitando o desde qué dispositivos móviles tus usuarios visitan tu página web. Gracias a esta idea, puedes alterar el tamaño de pantalla de tus páginas para darle uno que otro contenido, dependiendo de dónde te visiten. Para eso se necesita un lenguaje de programación y es por eso que se utiliza JavaScript. No solamente eso, también puede guardar información de manera interna en el navegador. Quizás luego cuando desarrolles aplicaciones quieres tener una ventana para que el usuario se registre y mientras se registra esas informaciones pequeñas puedes guardarlas de manera segura en el navegador. Otra cosa que puede hacer es que mientras un usuario va tipeando cosas en pantalla, puedes haber programado algo que asegure que lo que está haciendo el usuario es correcto o incorrecto. Mostrarle mensajes que está haciendo algo erróneo, o mostrarle animaciones o toda aquella funcionalidad que el usuario pueda ver. Y sobre todo, gracias a JavaScript, siendo un lenguaje de programación, puedes empezar a crear aplicaciones dentro del navegador. Aplicaciones que van a ser funcionales en distintos entornos. Es decir, si creas una aplicación y es abierta en un navegador Chrome, si la abren en un navegador Firefox va a funcionar de exactamente la misma manera. Si lo abren desde un dispositivo móvil, el dispositivo móvil también tiene un navegador Chrome o Firefox, entonces va a ejecutarse también de la misma manera. Y lo mismo para otros entornos, si lo abren tu aplicación desde un tablet, también va a funcionar lo mismo, debido a que es un estándar como ya te había comentado. Pero ya hemos hablado demasiado de JavaScript, ahora vamos a empezar a escribir código y empezar a entender el lenguaje. Para eso necesitamos herramientas. Por suerte, son herramientas muy básicas y que probablemente ya debes tener. Como te mencionaba, JavaScript se ejecuta dentro de un navegador. Entonces, si tienes un navegador instalado en estos momentos, como puede ser por ejemplo Google Chrome o Mozilla Firefox, ya tienes un entorno que ejecuta JavaScript. Entonces vamos a utilizarlo. Otra herramienta que es muy importante cuando escribimos código es un editor de código. Hay muchos editores de código, gratuitos, open source y que puedes descargar para distintas plataformas. Yo ya he hablado de editores como Atom, como Bracket, y si quieres enterarte de qué van, te lo voy a dejar en la descripción de este video. El editor que vamos a utilizar para este curso es el editor Visual Studio Code. Es un editor muy popular actualmente y muy utilizado para JavaScript. Así que te recomiendo que lo utilices porque tiene herramientas muy buenas cuando trabajas con JavaScript y la web. Entonces vamos a utilizarlo. De hecho, también he creado un video de Visual Studio Code que te lo voy a dejar en la descripción de este video. Pero si ya has seguido mi curso de HTML y CSS, probablemente ya lo tienes instalado porque ya te he enseñado a instalarlo en esos cursos. Así que vamos a utilizar Visual Studio Code y un navegador. Esas son nuestras únicas herramientas. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta y allí vamos a ir creando nuestros archivos que serán necesarios para entender el lenguaje. En este caso, aquí tengo Visual Studio Code, este es el editor instalado. Te voy a dejar un enlace en este video para que puedas aprender cómo instalarlo. Ya he creado un video por aparte. Y también tengo mi navegador Google Chrome. Estas son las únicas herramientas que vamos a utilizar. Muy bien, entonces vamos a empezar con un hola mundo en JavaScript. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por lo general, los lenguajes de programación piden un programa para poder ejecutarse. Todo lenguaje de programación necesita un programa, ya sea un compilador o digamos un intérprete, dependiendo del tipo de lenguaje. En este caso, JavaScript necesita de un intérprete y nosotros necesitaríamos instalar un programa más. Pero el navegador, por defecto, ya ejecuta código de JavaScript. Así que viene bastante bien que nosotros tengamos un navegador instalado y probemos cosas en él. De hecho, esta es la razón por la que un sitio web puede ser ejecutado, porque el navegador ya entiende estos lenguajes, entiende HTML, CSS y JavaScript. Son estándares de nuevo. Entonces vamos a aprender JavaScript con un navegador. Para utilizarlo, primero vamos a crear un proyecto. Vamos a ir aquí en nuestra carpeta de nuestro escritorio de Windows o el escritorio de tu computador y crear una carpeta nueva. Esa carpeta en mi caso yo la voy a llamar JavaScript-curso, aunque puede tener cualquier nombre. Voy a arrastrar la carpeta dentro de mi editor de código, en este caso Visual Studio Code como te mencioné, y voy a colocarle en pantalla completa. Muy bien. Mientras que en el navegador, como quiero tener una pantalla en blanco, no quiero visitar ningún sitio web, voy a escribir en la barra de direcciones about blank. Si doy un enter, observa que en la barra de direcciones ahora me está dando una pantalla en blanco. Esta es la razón por la que voy a utilizar un navegador, porque es bastante sencillo empezar a tener aquí una especie de entorno que me permite aprender JavaScript. No solamente tengo una pantalla en blanco, sino que también puedo abrir una consola del navegador. Por lo general el navegador, para tratar yo de comunicarme con él,
tengo que utilizar un lenguaje de programación, de nuevo JavaScript. Y para hacer eso tengo que utilizar un programa. Por suerte el navegador en sus opciones, si vamos a más herramientas y vemos en herramientas para desarrolladores, se abre una sección, digamos que está oculta a la vista de los usuarios comunes. Esta opción que ves aquí es una sección enfocada a los desarrolladores. Aquí puedes analizar código HTML, aquí puedes cambiar el tamaño de pantalla para que sea un tamaño de pantalla parecido a los dispositivos móviles. Con este icono puedes seleccionar múltiples elementos HTML y tiene otras opciones o otras herramientas, como ver los archivos que está compuesto un sitio web, o por ejemplo ver cuánto tiempo demora en cargar un sitio web, analizar la carga, analizar el rendimiento, comprobar cuánta memoria consume y otros tipos de opciones. En realidad toda esta información lo vas a aprender a medida que vayas conociendo mucho más del lenguaje. Pero vamos a enfocarnos el día de hoy en la consola. La consola es una manera en la que nosotros vamos a comunicarnos con el navegador a través de JavaScript. Esto es muy parecido a otros lenguajes de programación también. Por ejemplo, otros lenguajes como Java, C++, C, por ejemplo, Python, utilizan la consola pero no del navegador sino del sistema operativo. La razón es que esos lenguajes son lenguajes de propósito general. Esto quiere decir que esos lenguajes fueron diseñados para hacer muchas tareas. Fueron diseñados para hacer cualquier programa en el computador. JavaScript, como te comenté, empezó simplemente enfocado al navegador. Y es por eso que el navegador que tenemos aquí ya tiene este programa instalado, que es una consola. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro Hola Mundo. Por lo general, el mensaje más típico que se hace en un Hola Mundo es el típico mensaje por consola, por este programa de aquí. Entonces vamos a escribir aquí la siguiente palabra. De hecho voy a agrandar un poco la consola para que lo puedas ver mejor. Vamos a escribir console.log y entre paréntesis, aquí adentro, entre comillas, vamos a escribir el mensaje. El mensaje que quiero que muestre esta consola es el mensaje Hello World o el mensaje Hola Mundo. Y terminamos con un punto y coma. Si damos Enter, observa que la consola me devuelve un Hello World. Este es tu Hola Mundo de JavaScript. Este es tu primer paso en JavaScript. Así de sencillo. Si no entiendes esta sintaxis, no te preocupes. Con el tiempo te va a ser mucho más familiar para ti. Pero te voy a explicar de una manera sencilla qué es lo que está haciendo aquí. De alguna manera yo estoy interactuando con la consola. Es por eso que la primera palabra que escribo es console. Luego le digo con un punto lo que tiene que hacer. Luego del punto yo le digo la acción que tiene que hacer. En este caso le digo que muestre un mensaje por consola. Esta palabra clave en realidad en programación se le conoce como un método. Pero ya luego vas a aprender eso, así que vayamos de manera lenta. Esta palabra llamada log lo que está haciendo es que recibe el texto que quiero que muestre por consola. Entonces de alguna manera yo le estoy diciendo consola, muéstrame el texto que escriba aquí adentro. Es así de sencillo, es como nosotros vamos a entender el lenguaje. Y de esta manera tan simple vamos a luego estar repitiendo y repitiendo lo mismo. Solo que con diferentes, ya no con la consola, sino con otros tipos de entorno, con otros métodos. Y este sería como el resumen de lo que vamos a estar haciendo una y otra vez. Como ves, no es nada complicado. Ahora, este mensaje que estás viendo aquí es tan solo para mostrar un texto por consola. El navegador no tan solo muestra o hace cosas por consola. Cuando visitamos un sitio web como Facebook o Instagram, por ejemplo, si nosotros damos clic en un botón, pues hace alguna acción. Y es por eso que JavaScript te permite alterar cómo funciona una página. Supongamos que quiero mostrar un mensaje por consola, ya no por aquí, por esta pantalla o de nuevo por este programa, sino por la página. Quiero alterar la página. Para hacer eso es muy sencillo. Vamos a escribir, en este caso, ya no la consola, sino quiero alterar el documento. Entonces escribo document, punto, y lo que quiero hacer, en este caso quiero escribir en el documento, escribo write. Y aquí adentro escribo el texto que quiero mostrar. De nuevo, hello world. Y si doy un enter, observa que por pantalla aparece el texto hello world, o hola mundo. Observa que tienes un hola mundo de dos formas. Un hola mundo a través de la consola y un hola mundo a través del documento. La razón de que podamos hacer esto es porque en JavaScript, de nuevo, su principal objetivo es controlar cómo un sitio web se comporta. Aquí estoy creando un simple texto. De hecho, si doy un clic derecho, ver código fuente de la página, y observa que no veo ningún código HTML, tan solo es un texto en blanco lo que estoy viendo aquí. En realidad, lo que quisiera hacer es mucho más. Quisiera luego con JavaScript poder luego escuchar si un usuario hizo un clic,
y qué nosotros podemos hacer cuando un usuario da un clic o cuando carga la página nosotros queremos que la página haga algo, ejecute alguna animación, pida datos. Todo eso se hace a través de JavaScript porque es un lenguaje de programación. Y muy bien, ya tienes tu Hola Mundo en JavaScript. Pero esta no es la única forma en la que nosotros podemos ejecutar el lenguaje. Por lo general nosotros tenemos en un navegador páginas HTML, páginas CSS y también archivos JavaScript. Así que voy a enseñarte cómo se hace eso. Aquí tenemos nuestra carpeta, nuestro proyecto llamado JavaScript Curso. Voy a crear tres archivos. Uno llamado index.html. Voy a crear otro archivo llamado index, o vamos a llamarlo app.js. Los archivos HTML, ya lo he explicado en el curso de HTML, son tan solo documentos que muestran información en un navegador, las páginas web. Los archivos JavaScript, al igual que los archivos HTML, también tienen una extensión propia. Por ejemplo, todos los archivos HTML terminan en .html, todos los archivos CSS terminan en .css y todos los archivos JavaScript terminan en .js. Es un estándar, todos los archivos tienen que tener esa extensión. De nuevo, HTML.html, CSS.css y JavaScript.js. Todos los archivos JavaScript, y no importa en dónde se ejecuten, tienen que tener la extensión .js. Y cualquier nombre en realidad, app.js, index.js, el nombre que tú gustes. Ahora vamos a tratar de crear una página muy sencilla. Vamos a escribir HTML5 y aquí voy a crear un título simplemente que diga JavaScript curso. Muy bien. Por lo general esto lo único que hace es mostrar información, como te decía, por ejemplo un H1 que diga, no lo sé, Hello World. En este caso yo no quiero tan solo empezar a mostrar un texto, yo quiero ejecutar el código de JavaScript. Así que este texto de aquí lo voy a crear con JavaScript, simplemente por explicarte de manera sencilla cómo se hace. Vamos a ir en app y vamos a decir document. Y vamos a tratar de ejecutar su método llamado Bright simplemente, nuevamente. Pero aquí vamos a escribir un H1 de esta manera, como si fuera un texto HTML. Y aquí vamos a decir Hello World. Y vamos a guardarlo con control S o simplemente archivo guardar. Muy bien, este código de JavaScript tengo que conectarlo a mi código HTML. ¿Cómo puedo hacer eso? Al igual que con los archivos CSS nosotros escribíamos una etiqueta llamada link, con los archivos JavaScript nosotros vamos a hacer algo parecido. Ya no vamos a utilizar la etiqueta link porque eso es para los CSS, sino la carpeta script, perdón, la etiqueta script. La etiqueta script simplemente tiene un atributo llamado src. Este es muy parecido a escribir, por ejemplo, link href. Voy a quitar esto de aquí para que puedas ver la comparación, para que puedas ver la similitud en realidad. Entonces, mientras que los CSS tienen una propiedad llamada href en donde colocaba la dirección del CSS, las etiquetas JavaScript tienen el nombre script y la dirección del JavaScript irá en una propiedad llamada src. Entonces voy a quitarlo simplemente. Y aquí, adentro de src, voy a colocar el nombre del archivo que se llama app.js. Vamos a guardarlo, vamos a dar control S y vamos a abrir este archivo HTML en nuestro navegador. Para hacerlo voy a ir a la carpeta, simplemente a la carpeta que había creado en mi escritorio. Y vamos a dar un doble clic en el index.html. Y observa que aquí tenemos un Hello World, un Hola Mundo en JavaScript en realidad, porque esto, si vemos nuestra página HTML, observa que nuestra página HTML está en blanco, pero el código lo ha creado JavaScript. ¿Y por qué se crea con JavaScript? Te estarás preguntando. La razón es que el poder crear elementos con JavaScript es mucho más veloz que crearlos con HTML. Pero esto no es una cosa práctica para crear sitios web, sino aplicaciones web. Más adelante, cuando aprendes mucho más de JavaScript, aprenderás que todo esto se hace a través de frameworks y bibliotecas. Pero esa es tan solo la idea, no te preocupes si esto aún es muy complicado para ti, porque voy a enseñarte primero las bases del lenguaje. Muy bien, entonces, como aquí tengo un documento que está leyendo mi JavaScript, voy a utilizar tanto mi navegador y aquí mi código de JavaScript o este archivo de JavaScript para enseñarte las bases del lenguaje. Así que vamos a empezar. Lo primero que voy a enseñarte acerca de JavaScript es cómo interactuar con la consola. ¿Por qué la consola es algo importante? Como te había mostrado en el primer ejemplo del Hola Mundo, aquí habíamos abierto una consola. Vamos a abrirla de nuevo en esta página Hello World. Vamos a ir aquí en las opciones, más herramientas, o también tiene un atajo. En este caso, como puedes ver, es Control mayús I. Si presiono Control mayús I, o en este caso también podría ser el Control Shift J, dependiendo del sistema operativo en el que estés, se abre la consola.
Muy bien, entonces, como ya te había mostrado, aquí la consola es la manera en la que interactuamos. Pero la primera vez que te mostré algo es un console log, es mostrar un mensaje típico en donde yo escribía, por ejemplo, un hola mundo. Pero la consola hace mucho más, y es necesario saber qué otros tipos de mensajes podemos obtener desde la consola. En la práctica, cuando crees programas utilizando JavaScript, la consola te va a ayudar a estar al tanto de cómo tu programa está funcionando. Gracias a la consola vas a ver posibles errores en tu código, vas a ver posibles respuestas que tú hayas escrito, vas a poder testear tu aplicación, es decir, saber cómo se está comportando tu aplicación. Es una gran ayuda a la consola, así que debes saber interactuar y acostumbrarte a ella. No es nada complicado tampoco. Como te mostré el primer método es mostrar un texto, pero también la consola puede hacer mucho más. Por ejemplo, podemos crear nuestros propios errores. Vamos a crear un error, vamos a decir console.error. Dentro de este error vamos a escribir el mensaje de error que queremos. Por ejemplo, vamos a escribir nuestro mensaje de error, voy a decirle mi error customizado. Y damos un enter y observa que la consola me devuelve un error. Este tipo de mensaje en texto rojo con una X es un error o un tipo de mensaje que vas a ver muy típico. Es decir, que cuando cometas un error en tu aplicación vas a ver un mensaje como este. Algunas bibliotecas, algunos códigos de JavaScript que vas a utilizar te van a devolver algo como esto. Así que debes acostumbrarte y no tratar de incomodarte porque esto es algo bastante típico cuando desarrollas. Y por lo general los mensajes de tipo error te dicen en dónde está el error o qué ha pasado. Es por eso que cuando creas un error, aquí yo mismo he escrito qué es lo que ha pasado. Podría escribir otra cosa, por ejemplo, no lo sé, vamos a escribir la aplicación ha fallado, por ejemplo. Y podría escribir por qué ha fallado. Este tipo de mensajes lo vas a ver, pero en inglés, obviamente, porque por lo general el código de JavaScript está escrito por desarrolladores utilizando el idioma inglés. Así que es bastante típico que vayas a ver mensajes en inglés. No solamente podemos ver errores, también podemos empezar a escribir, por ejemplo, medir el tiempo en el que se ejecuta una aplicación, podemos mostrar una tabla de todos los datos que tenemos en nuestra aplicación y todo ese tipo de tareas. En realidad no quiero saturarte con esto porque esto es lo más básico. Primero voy a explicarte algo muy importante en JavaScript y en todo lenguaje de programación que son los tipos de datos. Voy a quitar este mensaje de aquí del document.write y voy a tratar de mostrarte los tipos de datos que tenemos en JavaScript. Si nosotros guardamos aquí nuestro app.js y vamos al navegador y refrescamos, se va el mensaje que teníamos aquí en el documento y la consola vuelve a su estado cero. Es decir, simplemente refrescando la página. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente tratar de entender los tipos de datos de JavaScript, así que voy a escribir tipos de datos. Cuando nosotros trabajamos en un lenguaje de programación, lo único que estamos haciendo es manipular y procesar datos. Por ejemplo, si tenemos una aplicación de banco, lo único que estamos haciendo es procesar los datos de los usuarios, sus datos de, por ejemplo, las cuentas, o que son números, por ejemplo. Las cuentas bancarias simplemente son números que se están operando, se están sumando, se están restando, y tan solo es operación de números. Cuando nosotros estamos teniendo, por ejemplo, un inventario de un almacén, que podría ser una aplicación también, estamos manipulando los distintos productos que pertenecen a un almacén. Cuando nosotros estamos creando un juego online, lo único que estamos manipulando son los datos de los usuarios y cómo estos datos van cambiando de una manera bastante rápida. Nosotros en cualquier programa de computadora lo único que estamos haciendo es manipular datos. Entonces debemos saber qué tipos de datos podemos controlar o qué tipo de datos un programa nos permite escribir. En este caso vamos a aprender el primer tipo de dato que ya te había mostrado, que es un string. ¿Qué es estas dobles comillas? Recuerda que cuando nosotros queríamos mostrar un mensaje Hello World, lo hacíamos entre dobles comillas. Esto es un string. Un string se le llama de esa manera, string en español es cadena, y se le llama cadena porque es una cadena de caracteres. Aquí tenemos un carácter, aquí tenemos otro, y como ves es es una secuencia de caracteres. Se le conoce como una cadena de caracteres en español o simplemente un string en inglés. Este tipo de dato es el primero que ya hemos conocido, el string. Pero este tipo de dato también se puede escribir de otra manera, simplemente con las comillas simples, de esta manera. Es decir que este tipo de dato de aquí es exactamente lo mismo que el tipo de dato de arriba, también es un string. Es decir que el string se puede escribir de dos maneras, con comillas dobles y comillas simples. Cuando aprendas mucho más del lenguaje y estés practicando, sabrás cuándo utilizar uno u otro. El resumen, o digamos la manera más sencilla de explicártelo, es que hay palabras en inglés, por ejemplo, como
no lo sé, como las abreviaciones de algunas palabras en inglés, como por ejemplo I am. Si nosotros queremos escribir, por ejemplo, de esta manera, un string, observa que aquí estoy utilizando la manera abreviada. En realidad, este es mucho más relacionado a la manera en la que escribimos string en el idioma inglés. Así que no quiero saturarte con esto. Por eso, simplemente debes saber por ahora que hay dos maneras de escribir string. Muchos desarrolladores utilizan uno u otro. No hay ningún problema en realidad. De manera práctica no hay un problema. Así que puedes utilizar cualquiera de los dos. Aparte de los strings, también puedes empezar a conocer otro tipo de dato que es muy popular en cualquier tipo de aplicación, que son los números. Los números son muy importantes. Por ejemplo, vamos a escribir un número entero, como puede ser 1, como puede ser 2, o puede ser 100, o puede ser 1.000.000. En realidad, todos estos tipos de datos sirven para que nosotros podamos operar y hacer operaciones, vale la redundancia, dentro de las aplicaciones. Por ejemplo, imagínate una aplicación de banco de nuevo, necesita números. Y no solamente necesitan números enteros, también necesitan números decimales. Por ejemplo, los números decimales podrían ser 10.1 o, por ejemplo, no lo sé, vamos a colocarle 1000.2. O también números negativos, por ejemplo, menos 2.3. Y observa que son los típicos números que conocemos. Además de los números, en un programa nosotros vamos a tener otro dato o otro tipo de dato que está relacionado a cómo un computador funciona de manera lógica. Esto suena complicado, pero piénsalo de la siguiente manera. Quizás has escuchado de una manera bastante frecuente que los computadores operan a través de ceros y unos. Para nosotros tratar de controlar un computador, nosotros podemos tener como estados de verdadero y falso. Eso también es bastante útil en aplicaciones. Por ejemplo, nosotros si tenemos una cuenta bancaria de nuevo, si nosotros creamos un programa para una cuenta bancaria, un usuario, por ejemplo, puede estar al día en pagos. Si está al día en pagos, nosotros podemos decirle que ese usuario está en true. Si no está al día en los pagos, nosotros podemos decirle que ese usuario está en false. Y son simplemente dos estados que también pueden ser utilizados. Entonces ya tenemos tres tipos de datos: los strings, los números, y este tipo de datos se le conoce como booleano o tipo de dato lógico. Le voy a llamarlo boolean. Este es el tipo de dato el que vas a encontrar muy a menudo. Entonces este es el number, estos son number, estos son strings y estos son boolean. Entonces ya tenemos tres tipos de datos básicos. Aparte de los tipos de datos lógicos, también podemos tener una lista de ítems. Eso también es bastante útil y bastante conocido en cualquier lenguaje de programación. Y en JavaScript se lo conoce como arreglo. Array, en inglés. Este array es simplemente una lista. Por ejemplo, supongamos que tenemos en nuestra aplicación de banco no un usuario, sino 100 usuarios o 200 usuarios. O cuando estamos empezando recién tenemos 3, por ejemplo, y queremos saber los nombres de esos 3 o queremos tenerlos, digamos, agrupados en un tipo de dato. Pues puedo tener 3 usuarios, vamos a colocar un nombre. Por ejemplo, tengo un usuario Joe, tengo un usuario Ryan y tengo otro usuario, por ejemplo, Marta. Supongamos que estos 3 usuarios quiero almacenarlos juntos, porque los 3 son usuarios de mi aplicación de banco. Pues simplemente le coloco una coma a cada uno y los coloco dentro de un corchete que abre y un corchete que cierra. De una manera bastante sencilla puedes ver que este corchete o estos corchetes de aquí contienen una lista de usuarios. Y esto se le conoce como un arreglo. Luego con este arreglo nosotros podríamos empezar a buscar cada usuario y hacer algo con ellos. Para eso se utiliza el lenguaje de programación y vamos a conocer más cosas además. Pero observa que esto de aquí es una lista de usuarios. De hecho, si analizamos un poco, cada usuario es un string. Entonces es una lista de strings. No solamente podemos tener, por ejemplo, una lista de strings, también podemos tener una lista de números. Por ejemplo, puede ser de esta manera. Por ejemplo, yo puedo tener una lista de, no lo sé, números de la buena suerte. Pues puede ser esto de aquí, 1, 2, 3, etc. También podríamos tener una lista de datos booleanos. Puede ser, por ejemplo, una lista de true, luego sigue false, luego sigue true, luego sigue false. Y de esta manera nosotros tenemos como una lista de tipos de datos. Eso es bastante útil cuando nosotros trabajamos con bases de datos, por ejemplo. En una base de datos nosotros tenemos una lista de usuarios. Podríamos tener una lista de cuentas bancarias, podemos tener una lista de jugadores si tenemos un juego online. Todo ese tipo de datos también son bastante útiles. Aquí tenemos ya 4 tipos de datos: el string, el número, el booleano y los arreglos. No es el único tipo de dato que vas a encontrar en una aplicación de JavaScript. El otro tipo de dato es un objeto, también conocido como object simplemente.
El objeto es una representación abstracta de digamos, de un objeto en la vida real. Para explicártelo de una manera muy sencilla. Supongamos que yo quiero almacenar los datos de una persona que es un usuario de mi cuenta de banco, es un usuario de mi aplicación o es un usuario de mi juego desarrollado con JavaScript. Y yo quiero almacenar los datos de un usuario. Bueno, podría yo decir, voy a colocar su nombre de este usuario que es, por ejemplo, Ryan. Voy a colocarle su puntuación en el juego online, que es, por ejemplo, 70.7, por ejemplo, 70.4, por ejemplo. Estoy colocando datos al azar. Y supongamos su tiempo en el que el usuario ha jugado. Por ejemplo, este usuario juega bastante seguido mi aplicación o juega bastante seguido mi juego online. Y ha pasado 14 horas jugando mi juego. Y parece que este usuario también es bastante bueno en el juego. Así que es un usuario, no lo sé, profesional, vamos a decirle. Así que es true. Y observa que aquí tengo tipos de datos distintos, pero que todos pertenecen a una sola entidad, pertenecen a un usuario. Yo debería tener un tipo de dato que me ayude a representar un usuario en la vida real. Es por eso que JavaScript tiene un tipo de dato llamado object o objeto. Nosotros, por ejemplo, podemos crear un objeto a través de llaves. Estas llaves pueden contener cualquier tipo de dato y para representar tipos de datos, él puede colocar adentro como una especie de par clave valor. Voy a escribirlo para que lo puedas entender mejor. Por ejemplo, este objeto hace referencia a un usuario. Un usuario que puede tener. Un usuario puede tener un username, un nombre de usuario. Que en este caso, como te había dicho, era Ryan. Entonces voy a colocarlo aquí. Le coloco una coma. Luego un usuario, en este caso, como te comenté, tiene una puntuación. Vamos a colocarle un score. Y voy a colocarle el tipo de dato que le había colocado antes. Este usuario tiene, por ejemplo, unas horas jugando mi juego online. Entonces vamos a darle horas. Y voy a colocarle 14. Vamos a colocarle aquí 14. Este usuario, por ejemplo, también puede tener, como te había comentado, un estado si es profesional, si es un jugador profesional, si es un jugador simplemente común de mi aplicación. Vamos a colocarle professional true. Y en este caso, observa que gracias a estas llaves ahora estoy definiendo un usuario en una sola entidad. Ya sé que este objeto está relacionado a un solo usuario. Y por ejemplo, aquí vemos algunos errores que me está marcando mi editor de código. Porque este editor de código analiza código de JavaScript, así que es bastante útil. El error es que, o el asunto en realidad, es que en un objeto nosotros vamos a estar dando como nombres clave a los valores. Pero para estos nombres clave nosotros vamos a colocarlos entre dobles comillas, porque son nombres. Debes entender que estos parecen strings, pero en realidad son como una especie de nombre clave. Debes pensarlo de esta manera. Este tipo de datos se le conoce como objeto. Y si analizamos un poco cómo luce, observa que se conforman por una especie de nombre y un valor. Una especie de nombre y un valor. Y lo mismo para el resto de tipos de contenido que quiero colocarle. Por ejemplo, luego un usuario puede tener más cosas. Puede tener, por ejemplo, una lista de amigos. Entonces yo puedo colocarle aquí una lista de amigos. Y como ya te había enseñado, una lista se conforma por estas llaves. Y aquí adentro, por ejemplo, podría colocar una lista de sus amigos que juegan con él. O los que tiene agregado en su cuenta. Y observa que esta es una manera bastante simple de describir cómo luce un usuario. En realidad, estos nombres y valores vas a encontrarlos referidos con clave y valor. Así se le conoce en un objeto, con pares clave-valor. Eso quiere decir que un objeto está conformado por pares clave y valor. Y puede ser de cualquier tamaño. Puedes colocar cuantas propiedades tú desees de un objeto. Por ejemplo, ¿por qué sirve esto de aquí? Luego porque en nuestra aplicación, en nuestro juego online, podemos tener otro usuario que es muy parecido, pero tiene otros datos obviamente. Por ejemplo, existe otro usuario llamado Joe. Luego este usuario es muy malo en el juego, simplemente tiene una puntuación de 0.4. Y es muy malo porque no juega el juego. Entonces juega, por ejemplo, ha jugado simplemente, no lo sé, una hora simplemente. Y es profesional, en realidad no, es false. Y observa que tenemos dos tipos de jugadores. Tenemos un jugador aquí y otro jugador aquí dentro de nuestra misma aplicación. Y observa que esa es la manera en la que podemos utilizar estos objetos. En realidad aquí me está dando como una especie de subrayado rojo que me está indicando que algo está mal con mi código. En realidad no es algo importante. Lo que
vemos estos mensajes rojos es porque este editor de código, Visual Studio Code, tiene un analizador de código JavaScript. Y es por eso que lo utilizamos, porque está muy relacionado a la web, está muy relacionado a JavaScript. Ahora, estos códigos rojos me los está dando porque no estoy escribiendo código válido. Es decir, este código es el que vas a utilizar cuando escribas programas. Pero aquí, como los estoy escribiendo simplemente un archivo, no estoy escribiendo un programa real, aquí me está dando unos asuntos. Pero para comprobar si todo esto está bien, podemos utilizar los console log que te había enseñado. Así que vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a escribir aquí un console log. Vamos a escribir aquí un console log de un mensaje hello world. De hecho voy a eliminar todo para... puedes dejarlo allí si tú gustas. En mi caso voy a eliminarlo todo para mantener limpio mi archivo. Para explicarte de una manera mucho más sencilla. Voy a escribir un console log que diga, por ejemplo, entre comillas, esto es una cadena. O en inglés, esto es una cadena. Vamos a guardarlo con control S. Vamos a nuestro navegador y refrescamos. Y observa que aquí dice esto es una cadena. Observa que aquí vemos como una especie de texto porque está en color negro lo que estamos escribiendo. Vamos a escribir ahora otro tipo de dato. Por ejemplo, vamos a escribir aquí un número. Vamos a escribir 14.3. Vamos a guardarlo, refrescamos y aquí vemos el número. Vamos a escribir un booleano que recuerda que era true o false. Vamos a escribir un true. Guardamos y aquí aparece el true. Y de la misma manera para los arreglos o los array. Por ejemplo, aquí en estos corchetes vamos a escribir, por ejemplo, un 1, un 2, un 3. Guardamos, refrescamos. Y observa que aquí tengo un arreglo. De hecho, JavaScript o consola reconoce los elementos que tengo. Me está diciendo que hay 3 elementos en este arreglo. Por ejemplo, si agrego un elemento más, 4. Guardamos, refrescamos. Y aquí tenemos otro elemento más. Y si doy un clic aquí en esta flecha de la consola, observa que me está listando los elementos que tengo. Aquí tengo un elemento en la posición 0. Y algo que no te he comentado acerca de los elementos de arreglo es que tienen como posiciones. Pero eso voy a tratarlo dentro de algunos minutos, donde vamos a averiguar mucho más de cada tipo de dato. Porque es bastante importante entenderlos, al menos de una manera bastante sencilla. Y aquí tenemos el otro tipo de dato, el arreglo. Vamos a finalizar con el objeto que habíamos creado. Un objeto, recuerda que empieza y cierra con llaves en lugar de corchetes. Y aquí vamos a colocar el usuario que habíamos creado, que era un username, 2 puntos, y recuerda que le habíamos colocado al primer usuario Ryan. También tenía un score. Por ejemplo, vamos a colocarle, no lo sé, 70.4 creo que le habíamos colocado. Y podríamos colocarle más comas y más atributos, clave, valor. En este caso voy a dejarlo con 2 atributos simplemente, para no tratar de escribirlo todo. Vamos a guardarlo, como está aquí. Vamos a refrescar. Y observa que ahora tengo un objeto. Y JavaScript, o este analizador de código JavaScript, que es la consola. Si damos un clic en esta flecha, me está listando las propiedades. Este es el nombre. La clave se le conoce como propiedad también. Entonces tengo un score y un username. El score es 70.4. De este usuario su username es Ryan. Y de esta manera nosotros podemos entender los tipos de datos en la consola. De nuevo, esta manera de ver los mensajes o ver los tipos de datos dentro de este programa es para ayudarnos a ver cómo está funcionando nuestro programa. Hasta estos momentos entendemos los tipos de datos más comunes en JavaScript. Existe uno que otro más, pero estos son los tipos de datos que vas a estar escribiendo una y otra vez cuando crees programas. Además de los tipos de datos, tenemos que conocer un concepto relacionado llamado variable. Las variables en JavaScript simplemente son nombres que le damos a ciertos tipos de datos para almacenarlos en la memoria del computador si luego queremos reutilizarlos. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tenemos un juego online. En ese juego online nosotros queremos mostrarle al final de que finalice el juego a nuestro jugador su puntuación final. ¿Cómo podemos mostrar la puntuación final? Para mostrar la puntuación final tenemos que ir almacenando todos los aciertos que va a ir haciendo el usuario mientras juega. De esa manera al final le mostramos toda la puntuación sumada. Pero ¿cómo almacenamos su puntuación en memoria? Para eso se utilizan las variables. También puede ser para cualquier otro tipo de aplicación. Aplicaciones, por ejemplo, si tuviéramos una aplicación bancaria. Tenemos un cliente que tiene un balance. Tiene su cuenta, tiene dinero en su cuenta. Si hace un depósito tenemos que restarle dinero a su cuenta. Pero para restarle tenemos que saber o tener almacenado ese dato. Entonces, de alguna u otra manera tenemos que almacenarlo y para eso vamos a utilizar las variables. Por ejemplo, cuando te logueas en Facebook, una vez te logueas, si luego continúas navegando, no te va a estar pidiendo a cada momento el registro, porque digamos que la aplicación
en memoria ya sabe que estás autorizado y lo recuerda. Esa manera de recordar que te menciono es gracias a las variables. En realidad, ¿cómo podemos utilizarla en nuestro código? Pues vamos a ir aquí a nuestro archivo de JavaScript y vamos a quitar este console log. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que tenemos un usuario llamado John. Si quiero almacenar el nombre de este usuario para utilizarlo después, voy a almacenarlo en un nombre llamado name. En realidad aquí le estoy dando un nombre en inglés, puede ser cualquiera, puedo escribirle nombre, por ejemplo. O nombre del usuario. Nombre del usuario. Y le voy a dar como valor, a través de este igual, el valor John. Este es como decirle, voy a tener una palabra llamada nombre del usuario, que su valor será un string llamado John. La razón de que le coloque esto es porque luego desde consola puedo decirle nombre del usuario. Si guardo y refresco en la consola, observa que veo el valor John. Ahora no necesariamente tiene que ser en español, puede ser en inglés o en cualquier otro idioma. En realidad, por ejemplo, aquí el nombre del usuario quiero colocarlo en inglés. Simplemente le voy a colocar name user, por ejemplo. Y aquí le coloco name user. Guardo, refresco y es exactamente lo mismo. Es decir, puedes colocarle cualquier nombre a esta variable. Otro asunto también es que, aunque esto está funcionando, en JavaScript tenemos que colocarle un nombre o una palabra clave antes de este nombre de esta variable que estamos creando. Por ejemplo, vamos a escribir aquí la palabra clave llamada var. Esta palabra clave llamada var lo que está tratando de decirle a JavaScript es que estamos creando una variable cuyo nombre será nameUser y su valor será John. Si guardamos y refrescamos, exactamente lo mismo. La razón de que le coloque una palabra clave llamada var antes del nombre es porque JavaScript tiene reglas y esta es una de ellas. De hecho, en las últimas versiones de JavaScript tenemos una nueva manera de crear variables, no tan solo utilizando la palabra clave var, sino también utilizando la palabra clave llamada let. Esto es muy parecido a var, de hecho es prácticamente lo mismo. Vamos a decir let y aquí vamos a escribir un nombre, vamos a decirle, no lo sé, last name, apellido. Y este apellido tendrá como valor, por ejemplo, John Carter. Carter es su apellido. Vamos a guardarlo. Y por ejemplo, vamos a refrescar. Y en estos momentos no estoy llamando esta variable. Pero ahora quiero hacerlo. Quiero llamar esa variable llamada last name. Guardo. Voy al navegador, refresco y ahora vemos su valor Carter. La razón de que guardemos en variables de nuevo es para que luego, si queremos reutilizar el nombre o el apellido, simplemente lo llamamos. Llamamos el nombre de la variable y vamos a obtener su valor. Entonces, esta es la manera de crear variables. Ahora hay un concepto de cuándo utilizar var, cuándo utilizar let. Ese es un concepto intermedio de JavaScript que no quisiera tocarlo aquí porque es un concepto que quizás te puede aburrir o te puede confundir. Si quieres saber más de var y let, te voy a dejar un artículo de Mozilla Firefox en donde te lo explica, pero es bastante técnico. La razón es que hay un concepto llamado alcance de las variables, que para entenderlo primero tengo que explicarte otro concepto de JavaScript conocido como funciones y bloques. En realidad no quiero explicarlo en detalle aquí porque estamos empezando, pero tómalo de la siguiente manera. Puedes crear variables utilizando tanto la palabra clave var y la palabra clave let. Ahora, algo relacionado a este concepto llamado variables es que también existen constantes. Primero voy a explicarte por qué se llama variable. Se llama variable porque luego supongamos que este usuario decide cambiarse el nombre en nuestra aplicación. Supongamos que es como en Facebook, que tú tienes un nombre de usuario. Tú puedes cambiarlo. Si quieres cambiarlo, simplemente tienes que escribir el nuevo nombre y darle un botón. Pero en el código pasa algo como esto. Supongamos que tenemos aquí almacenado en esta variable llamada nameUser el nombre de nuestro usuario llamado John. Ahora ya no quiere llamarse John, quiere llamarse Pepe, por ejemplo. Entonces vamos a decirle que nameUser, ahora su valor será Pepe. Y observa que aquí estamos asignando un nuevo string. Y de hecho, aquí estoy escribiéndolo con comillas simples. Puede ser comillas simples, puede ser comillas dobles, puede ser cualquiera, pero recuerda que si es comillas dobles, tiene que empezar en comillas dobles y cerrar con comillas dobles. Si es comillas simples, tiene que empezar con comillas simples y cerrar con comillas simples. En este caso voy a nombrarlo con comillas simples porque, de nuevo, escribirlo con comillas dobles o comillas simples es exactamente lo mismo. Vamos a guardarlo. Y aquí, en este caso yo quiero ver ahora el nombre del usuario, nameUser. ¿Qué crees que es lo que vamos a ver? Que quizás creas que vamos a ver John, pero recuerda que el código, o para comentarte, es que el código siempre se ejecuta de arriba abajo. Entonces la aplicación empieza de la siguiente manera. El computador crea una variable llamada nameUser, que como valor tiene John. Luego crea esta otra variable. Luego, en el código, lo que hace es
cambiarle el valor a nameUser con este valor Pepe. Y al final, si yo muestro nameUser, como en la última línea de código cambiamos el valor, lo que voy a ver es Pepe. Vamos a refrescar. Es por eso que se llama variables, porque nosotros le damos un nombre. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué puede variar? Ahora, no es el único tipo de dato o no es la única manera de guardar datos en la memoria del computador. Supongamos que creamos una calculadora. En esta calculadora tenemos un botón que se llama pi, por ejemplo. El valor de pi es 3.1415, por ejemplo. Si nosotros luego presionamos otra vez el botón, ese botón en realidad va a seguir devolviéndonos el mismo valor de pi. El valor de pi no va a cambiar. Entonces, como se mantiene constante, nosotros, en lugar de almacenarlo en una variable, vamos a almacenarlo en una constante. Es decir, en lugar de almacenar un valor pi de esta manera, que también podemos hacerlo, es decir, si nosotros lo almacenamos de esta manera y lo guardamos y vemos en pantalla, observa que vemos el mismo valor. Pero pasa algo aquí. El valor de pi no va a cambiar. Y yo, para ser mucho más descriptivo en mi código, le voy a decir que como este valor no va a cambiar, voy a escribir en lugar de let o var la palabra clave llamada const, que es para describir constantes. Y es exactamente lo mismo que las variables. Simplemente aquí estoy cambiando let por const. Y vamos a refrescar y es exactamente lo mismo. Funciona exactamente con la misma lógica de las variables. Pero luego, si por ejemplo quiero alterar el valor de pi, como hice con la variable, por ejemplo, quiero cambiar el valor de pi a 100, por ejemplo. Guardo y refresco. Observa que obtenemos un error. Este error que te había mostrado, que es bastante típico que veas en tus programas. La razón es que al momento de ejecutar el programa ha ido leyendo el código, el intérprete de JavaScript, ha llegado aquí y luego ha encontrado esta línea de código que dice reasigna el valor de pi a 100. Pero antes le habíamos dicho, hey, esto no es una variable, es una constante. No puedes cambiar esto. Una constante se mantiene con el mismo valor, independientemente de cómo se ejecuta el programa. Y aquí estoy tratando de cambiarle a esa constante. Entonces eso es un error. Aquí tenemos un error que dice más o menos de la siguiente manera. Hemos encontrado un error. Estás asignando a una constante como si fuera una variable. Si nosotros vemos en el código es exactamente lo que pasa. Estoy asignando a una constante como si fuera una variable. Y esto no es una variable. Es decir que la constante se mantiene con un valor único. Supongamos que luego tienes otro usuario que tiene, por ejemplo, no lo sé, un ID, un identificador único y quieres que se mantenga sin cambiar. Pues le puedes asignar a una constante su identificador. Puede ser 1 o puede ser user1, por ejemplo, y no quieres que esto cambie. Le asignas una constante y en tu código, si luego pasa algo e intenta cambiarse, pues no va a pasar porque es una constante. Caso contrario, si le colocas, por ejemplo, let y le colocas un ID, esto sí puede cambiarse luego por cualquier otro dato, por ejemplo, porque esto le habías dicho que es una variable. Entonces las variables pueden variar su valor. Y ese es el resumen entre las constantes y las variables. Además de esto, hay una que otra regla acerca de cómo nombrar variables. Por ejemplo, una variable, por lo general, no podemos empezarla con un número. No podemos crear una variable, por ejemplo, 1 username. Observa que aquí el propio editor me da un error. La razón es que una variable tiene reglas. JavaScript tiene unas ciertas reglas que luego te vas a acostumbrar a ellas. Por ejemplo, las variables no pueden empezar con un número. No pueden empezar con un carácter cualquiera, como por ejemplo arroba, porque da un error. Los únicos caracteres que soporta una variable o los únicos caracteres que puedes utilizar para una variable son el dólar o el underscore o el subguión. Y luego cualquier nombre en realidad, cualquier nombre que tú gustes. Mientras sea una letra, pues va a soportar cualquier nombre de variable. Algo bastante típico en tus programas es que los nombres o trates de describir el valor que estás almacenando. Por ejemplo, aquí estoy colocando mi nickname. Entonces si es un nickname, voy a llamar a mi variable nickname. Entonces luego si yo leo nickname, bueno, voy a escribirlo bien. Pues, ¿qué es lo que voy a esperar? Pues voy a esperar un nombre de un usuario, un nickname de un usuario. No voy a esperar, por ejemplo, un true o un false. La razón es que nosotros vamos a ir escribiendo a través de las variables qué tipo de datos estamos almacenando allí. Supongamos que tengo un nombre de un usuario llamado, no lo sé, Gordon. Si quiero almacenar el nombre, simplemente le digo que voy a crear una variable. Y aquí voy a almacenar el nombre de una persona. Nombre de persona.
Entonces luego yo digo, en esta variable ¿qué habrá? Se llama nombre de persona, pues habrá un nombre de una persona. Es bastante sencillo si te pones a pensar. Ahora, otro concepto. En los programas o en las maneras de escribir código hay una especie de convención. Es decir, que los programadores por lo general tienden a escribir de la misma forma sus nombres de variables. La forma más común es a través de algo llamado camel case. Voy a tratar de escribir un ejemplo. Supongamos que este nombre de persona quiero llamarlo de una manera un poco más sencilla, pero esto está bastante bien descrito. Entonces yo puedo colocarle el nombre siguiente. Nombre, D mayúscula, E, y persona, la primera palabra también en mayúscula. Observa que aquí estoy como leyendo de una manera mucho más simple. Estoy diciendo nombre, aquí está otra palabra, D, y persona. Y como todo esto es una variable, es una manera mucho más sencilla de leer. No parece algo útil, pero en un programa que tiene una enorme cantidad de variables, esto es mucho más sencillo de leer que leer lo siguiente. Como lo había escrito antes, nombre de persona. Porque observa, de hecho si los comparas, la manera más sencilla de leer es de esta manera. Porque aquí puedes ver como de una manera sencilla la separación de cada palabra. No es una manera muy sencilla de explicártelo, pero debes recordar que es muy típico que veas escrito de esta manera las variables. Y tanto en inglés como en español, por ejemplo, puede ser, no lo sé, username, por ejemplo. Username. Observa que aquí hay dos palabras, user, name, el nombre del usuario. Y aquí vemos dos palabras, pero para tratar de diferenciarlas o tratar de leerlas mejor, vemos la segunda palabra que inicia en mayúscula. Esta nomenclatura, o digamos esta manera de escribir las variables, se le conoce como camel case. La razón de que se lo conozca de esta manera es porque parece la joroba de un camello por cada inicio de palabra. Es decir, aquí la palabra va en derecha y aquí hay una subida, como la joroba de un camello, y por eso se le conoce de esa manera. Hay otra manera de escribir también variables en otros lenguajes de programación. Es bastante típico que encuentres de la siguiente manera. Por ejemplo, puedes encontrar user su-name. Esa es otra manera de escribir variables que también JavaScript la soporta. Y es bastante válido. Pero es mucho más típico encontrar esta manera de escribir código. Así que te recomiendo que utilices esta. Al menos por ahora. No significa que no puedas utilizar cualquier otra manera de escribir código. Ahora, hay otra cosa que me he olvidado de mencionarte y que quizás ya has notado. Que son estos nombres que estoy escribiendo en el código. Y que aquí en el código aparece de color verde. El color no importa en realidad, porque esto es del propio editor. Lo que importa es entender por qué este código de aquí no causa, o esta palabra que estoy escribiendo, por ejemplo, aquí puedo escribir lo que sea, no causa error en mi programa. La razón de que no causa error es porque esto es ignorado por el computador, es ignorado por el programa que interpreta JavaScript. Es ignorado en este caso por el navegador. De hecho, si yo guardo esto de aquí y refresco, observa que esto de aquí no me da ningún error. Puedo escribir lo que yo quiera y no me va a dar ningún error. La razón es que es ignorado simplemente por el navegador. ¿Pero por qué estoy escribiendo esto? Esto se le conoce como comentario en un lenguaje de programación. Todos los lenguajes de programación tienen comentarios. La razón de que tengan comentarios es porque el código, si bien es ejecutado por un computador, el que lo lee y escribe es una persona, es un ser humano. Y los seres humanos tenemos a olvidar las cosas. Y también tenemos que entender cosas. Entonces sería mucho más sencillo si a medida que vamos escribiendo el código le pudiéramos colocar como pequeñas notas de qué es lo que hace cada porción de código. Por ejemplo, aquí yo estoy creando variables. Sería mucho más fácil que yo pudiera colocar aquí arriba: estoy creando variables. Y aquí esto da error. Da error porque este mensaje no es código de JavaScript. Esto son palabras de una persona. Pero yo le voy a colocar un doble slash al inicio. Y esto es como decirle: esto es un comentario. Lo que viene a continuación es un comentario. Y observo que esta es una manera más sencilla de entender el código. Incluso hasta el editor de código lo marca en verde. Entonces mientras yo voy escribiendo el código puedo ir describiendo cosas. Puedo decir aquí otro doble slash. Aquí le puedo decir reasignando el valor de esta variable. De la variable Pepe incluso puedo decir. De la variable username. Variable name user. Y puedo seguir escribiendo lo que yo quiera. Aquí voy a escribir cualquier cosa. Cualquier cosa. Y puedes escribir de nuevo, digamos, todo el texto que desees, mientras haga mucho más sencillo de leer tu código. La razón de que hagamos esto es porque luego cuando crees un programa, hay otras personas que van a tener que leer tu código. Quizás le has vendido tu programa o tu programa lo has escrito para otra persona y luego tiene que otro programador continuar con tu trabajo. Entonces al describir tu código,
ese programador va a entender qué es lo que hace tu código y va a poder seguir mejorándolo, va a poder seguir contribuyendo a él. No solamente eso, incluso también si trabajas solo o trabajas para ti mismo, luego has escrito, por ejemplo, una lógica algo complicada. Y es bastante difícil que lo entiendas sin ver cierto esquema o cierta manera de cómo funciona cierto código. A través de estos nombres puedes ir escribiéndolo. Puedes decir, este código hace lo siguiente. Y aquí puedes escribir de nuevo cualquier párrafo que tú gustes. Es por eso que a medida que yo voy escribiendo el código te voy comentando, esto se llama camel case. Y esa es la manera sencilla. No es la única manera de escribir comentarios. También aquí, por ejemplo, si luego quiero escribir otro comentario, tengo que escribir otra vez doble slash. Pero si quiero escribir un comentario largo, voy a tener que escribir doble slash a cada rato. Hay otra manera de escribir comentarios, que es a través de un slash, un asterisco, un asterisco, un slash. De esta manera. Esto quiere decir que yo aquí voy a empezar a escribir un comentario. Y aquí puedo decir, el siguiente comentario. Y aquí puedo decir, aquí puedo continuar con el comentario. Puedo decir, está ocupando múltiples. Y puedo dar cuantos entes quiero. Y todo esto, hasta que termine este asterisco y este slash, va a ser comentario. Observa que puedo seguir comentando en múltiples líneas. Y sin la necesidad de escribir doble slash a cada momento. Simplemente porque aquí le he dicho, empieza mi comentario. Y aquí termina mi comentario. Entonces todo lo que esté dentro será un comentario. Y al final mi programa sigue siendo el mismo. Todo esto será ignorado. Si yo guardo, ejecuto, sigue siendo ignorado por el computador o el intérprete de JavaScript. Muy bien, entonces ya entendemos los comentarios, los tipos de datos y las variables. Hasta el momento estamos entendiendo los tipos de datos y estamos viendo cómo almacenarlos. Pero un programa no se encarga tan solo de almacenar datos, se encarga de procesarlos principalmente. El lenguaje de programación, su objetivo principal es tratar de procesar los datos. Y en este caso vamos a aprender cómo hacerlo. Primero voy a explicarte cómo empezar a operar ciertos tipos de datos. Los operadores es bastante conocido y probablemente que ya conoces acerca de ellos sin saberlo. Por ejemplo, ¿cómo operamos números? Supongamos que vamos a quitar todo esto de aquí. Supongamos que tenemos dos números almacenados en variables. Por ejemplo, vamos a llamar uno número 1, que almacena el número, no lo sé, 60 por ejemplo. Y vamos a almacenar otro número, number 2, o puede ser de cualquier otro nombre. Por ejemplo, vamos a llamarlo 100. Entonces tengo dos variables, una llamada number 1 y otra llamada number 2. Vamos a tratar de sumarlas. Simplemente decimos number 1 más number 2. Observa que este proceso de sumar es sumamente sencillo y gracias a este operador que probablemente ya conocemos. Y lo importante es que incluso cuando se sumen puedo guardarlo en otra variable. Supongamos, vamos a llamarlo resultado, result. Puede también escribir resultado, en mi caso lo voy a llamar en inglés. ¿Qué es lo que hacemos con esta variable? Vamos a mostrarla por consola, console.log result. Guardamos. Vamos al navegador, refrescamos y obtenemos 160. ¿Por qué? Porque result almacena la suma de number 1 y number 2. No solamente podemos sumar, podemos restar. 60 menos 100 es menos 40. Podemos multiplicar. 60 por 100 es 6000. También podemos dividir. 60 entre 100 es 0.6. Y observa que con simplemente cambiar el tipo de operador, nosotros podemos de nuevo operar los tipos de datos número. Esta es la manera en la que nosotros podemos procesar un lenguaje o podemos procesar los datos a través de un lenguaje de programación. Quizás has escuchado que la programación no es nada más que sumas y restas. Y la razón es que al final nosotros vamos a estar utilizando los operadores, por ejemplo los operadores matemáticos o aritméticos, para poder simplemente procesar los datos numéricos. Pero no es el único tipo de datos que necesitamos procesar. Supongamos que tenemos un string, ya no tenemos números. Supongamos que tenemos el nombre de una persona. No lo sé, vamos a llamarlo John. Y tengo su apellido. Vamos a llamar su apellido Carter de nuevo. Supongamos que yo quiero unir sus dos datos. Quiero devolver tanto su nombre y su apellido de manera junta. Bueno, aquí vamos a decirle que voy a crear una variable llamada complete, de nombre completo. O vamos a llamarlo complete name, por ejemplo. Esta variable tendrá el valor de John más Carter. O vamos a utilizar las variables, para eso la hemos creado. Tendrá el valor de name más last name. De hecho aquí he escrito mal la variable, se llama last name. Vamos a guardarlo y en este caso ya no quiero ver result porque ya no existe esa variable, sino complete name.
guardamos, refrescamos y tengo el valor John Carter. Aquí lo que ha hecho, este es como una especie de proceso de suma. Es como si estuviéramos sumando dos números y tan solo se puede hacer con los strings. Este proceso en realidad no se llama suma, se llama concatenación. Se llama concatenación porque estamos uniendo dos cadenas. Recuerda que se llamaban cadenas estos, se llamaban strings. Entonces el proceso de unir dos cadenas se le conoce como concatenación. Y lo único que hace es colocar juntos dos strings. Ahora, por ejemplo, si quisieras un espacio en ellos, pues simplemente antes de sumarlos directamente, puedes decir que el nombre lo vas a sumar con un carácter de espacio en blanco y luego vas a sumarlo con el apellido. De esta manera. De hecho voy a extender el editor, o voy a hacerlo más grande. De esta manera. Y observa que aquí lo que estoy diciéndole es el nombre, agrégale un espacio en blanco y luego agrégale el apellido. Refrescamos y observo que aquí hay un espaciado en blanco. Además de los operadores, también podemos empezar a hacer comparaciones. Por ejemplo, supongamos que vamos a colocar ahora de nuevo nuestras variables llamadas number1, de que tiene el valor 100, y nuestra variable number2, que tiene el valor, en este caso, 500. Nosotros podemos empezar a compararlos. Supongamos que queremos comparar el número 1 y el número 2. Vamos a decir, vamos a crear una variable llamada resultado. Y esta va a almacenar la comparación de number1. Y vamos a decir, number1 es mayor a number2. Y vamos a ver qué es lo que obtenemos. En este caso quiero ver por consola el resultado. Aquí lo que estamos haciendo es una comparación. ¿Es number1 mayor que number2? Y vamos a ver el resultado. Guardamos, refrescamos y obtenemos un booleano, un false. La razón es que aquí tan solo puede haber dos opciones. O es verdad o es falso. O es number1 mayor o es menor. No hay otra opción más. Entonces tenemos simplemente dos estados. Por ende vemos que result aquí me da falso. ¿Por qué? Porque number1 tiene el valor 100 y 100 no es mayor que 500. Es por eso que me da false. ¿Y qué pasa si hacemos el proceso, hacemos otra comparación? Este signo de aquí es una palabra reservada por el lenguaje. Así que siéntete libre de poder utilizarlo tanto el mayor como el menor. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo el proceso contrario. ¿Es number1 menor que number2? Guardamos, refrescamos y obtenemos true. ¿Por qué? Porque 100 sí es menor que 500. Ahora, no solamente esto, podríamos hacer otro proceso de comparación. Por ejemplo, le podemos decir, ¿es number1 igual a number2? Refrescamos y es falso. ¿Por qué? Porque 100 no es igual a 500. Pero supongamos que number2 es 100. Guardamos, refrescamos y es true ahora. ¿Por qué? Porque 100 es igual a 100. También podemos hacer el proceso de diferencia. ¿Es number1 diferente a number2? Colocándole este signo de interrogación y este igual es como decirle diferente. ¿Es number1 diferente a number2? Refrescamos, false. ¿Por qué? Porque 100 es igual a 100, entonces no son diferentes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si 100 es valor number1 y number2 tiene el valor 500 de nuevo? Pues aquí son diferentes, entonces aquí le estoy preguntando, ¿es number1 diferente a number2? Vemos el resultado true. Entonces esta es la manera en la que podemos comparar. También puedes comparar otros, puedes tener otros operadores de comparación como por ejemplo menor o igual. Es decir, number1 es menor o igual a number2. Guardamos, refrescamos y observa que obtenemos true. Y de nuevo también podemos tener el mayor o igual. False. Esta es la manera en la que nosotros podemos ir comparando datos. La razón por la que tenemos estos operadores de comparación o los operadores de suma es porque nosotros tenemos que, dependiendo del dato que el usuario está entrando en la aplicación o el que está ingresando en la aplicación, debemos hacer que la aplicación se comporte de una u otra manera. Por ejemplo, si supongamos que tenemos digamos una aplicación de Facebook, supongamos que desde la base de datos vamos a crear una variable llamada password_db. Supongamos desde la base de datos tengo esta variable y supongamos que tu contraseña en la base de datos de Facebook es, no lo sé, vamos a colocarle pp123. Esta es tu contraseña. Y luego, desde la interfaz, cuando intentas loguearte en Facebook, estás, por ejemplo, insertando un valor, vamos a llamarle, llamar una variable input. Esto es lo que estás insertando desde la interfaz. Y supongamos que estás insertando en el login un valor llamado, no lo sé, cualquier cosa estás insertando. Desde la aplicación de Facebook hace una comparación y hace algo como esto. Vamos a crear una variable llamada result y decimos, ¿es la entrada del usuario igual a la contraseña que tenemos en la base de datos? Si vamos a ver result y observo que es false porque no es igual, como ves.
No son iguales estos dos caracteres. Y entonces si es false, pues no te va a dejar entrar a Facebook. Pero si estás colocando en la entrada de la interfaz tu contraseña que es correcta, Pepe123, y guardamos y refrescamos, me da true. Entonces es verdadero, tu contraseña es correcta, entonces ingresa a Facebook. Y esa es la idea. Hasta este momento estamos teniendo datos que están siendo operados y nos están dando resultados. Pero con esos resultados nosotros no estamos haciendo nada. Nosotros, dependiendo del resultado, queremos que la aplicación se comporte de una u otra manera. Por ejemplo, si nos logueamos mal en Facebook, nosotros quisiéramos ver un mensaje erróneo que diga, en lugar de false, queremos ver, tu contraseña es incorrecta, la contraseña no coincide, o algo por el estilo. Si por ejemplo, colocamos una suma de 100 y es una puntuación de un juego, pues queremos darle, por ejemplo, felicitaciones, tu puntuación es muy alta. O felicitaciones, o por ejemplo, también podríamos decir, qué mal, tu puntuación es muy baja. Todo eso se hacen a través de algo conocido como control de flujo. Todos los lenguajes de programación tienen este concepto de control de flujo, porque es la manera en la que el programa puede comportarse de una u otra manera a partir de los resultados. Me explico. En el ejemplo anterior habíamos creado una comparación de contraseñas, de esta manera tan sencilla. Nosotros, dependiendo si la contraseña ha sido incorrecta o correcta, queremos mostrarle uno u otro mensaje al usuario. Y para eso se utilizan ciertas palabras claves reservadas por el lenguaje. Estas palabras, por ejemplo, están referidas a cómo un programa va a comportarse. Y vamos a aprender la primera de ellas, que es el if. El if es una palabra clave que puede determinar una condición. De hecho, se le conoce como condicional. La razón de utilizar un if es porque a partir del resultado, dependiendo si se comporta como nosotros queremos que haga algo. Y se lee de la siguiente manera. Puedo decir if, y entre paréntesis le digo qué es lo que quiero que analice. Le digo, si el resultado, que es la variable result, ¿recuerdas? De que almacenaba el resultado de la comparación. Si el resultado es igual a true, pues quiero, y a través de estas llaves, le digo qué es lo que quiero que haga. En estas llaves le doy un enter, y observo que aquí este código es lo que va a tratar de ejecutar dependiendo si result es true. Se lee de la siguiente manera. Si result es true, ejecuta lo que coloque aquí adentro en estas llaves. Esto se le conoce como bloque. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, si result es true, vamos a escribir por consola. Vamos a escribir resultado. Bueno, vamos a escribir login correcto. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Y observa que dice login correcto. De hecho, aquí estoy mostrando por consola esta result y no debería mostrarlo. Vamos a refrescar y tan solo veo login correcto. La razón es que internamente estoy comparando la contraseña. Y al final el usuario lo único que va a ver es un texto, login correcto. O también puede pasar algo contrario. Puede pasar que no sea el proceso correcto. Puede decir, si result es falso, pues voy a mostrar por consola login incorrecto. Y vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Y sigo viendo login correcto porque las contraseñas son iguales, entonces coinciden. Pero ¿qué pasa si son contraseñas completamente distintas? Guardo, refresco y vemos login incorrecto ahora, porque primero ha hecho una especie de condicional y comparación. Primero ha dicho, si result es igual a true, esto que vemos por pantalla es el login correcto. Si es falso o result es incorrecto, vemos por pantalla login incorrecto. Y es lo que vemos, simplemente el resultado de este análisis. Ahora algo importante y que se me ha pasado es que estoy comparando a través de 3 iguales y antes había comparado a través de 2 iguales. Eso también es un concepto intermedio de JavaScript, podría llamarlo de esa manera, que también sirve para comparar. Esta comparación es un poco más, digamos, es un poco más fuerte, por decirlo de alguna manera, que la comparación anterior. Por ahora voy a dejar simplemente con la comparación doble. En otro video un poco más detallado de JavaScript voy a explicarte en más detalle qué significa. Pero voy a dejarte un artículo en el que se compara cuándo utilizar estos dobles iguales y estos triples iguales. Como no quiero complicártelo, vamos a dejarlo en dobles iguales. Ambos funcionan en estos casos, así que no te preocupes, no pasa nada. Ahora, en cuanto a las condicionales, nosotros podemos escribirlas de otra manera, simplemente porque el dato que estamos analizando puede tener dos estados. Puede ser verdad o puede ser falso, no puede haber un tercer estado. Entonces nosotros podemos escribir esta condicional de la siguiente manera. Si resultado es true, muestra login incorrecto. Caso contrario,
Y aquí vamos a escribir otra palabra relacionada al if llamada else. Y aquí entre llaves vamos a decirle qué es lo que queremos que haga. Muestra un mensaje por consola que diga contraseña incorrecta. Incorrecta. Guardamos, refrescamos y vemos ahora el mensaje de contraseña incorrecta. Este código se lee de la siguiente manera. Si el resultado es true, lo cual aquí es falso porque estos dos datos no coinciden, muéstrame login correcto. Si el resultado entonces es caso contrario, false, pues muéstrame ese otro dato. Vamos a verlo, contraseña incorrecta. Vamos a colocarle la misma contraseña para ver qué pasa. pp123. Guardamos, refrescamos y observa que vemos login correcto. La razón es que estos dos datos coinciden, tanto lo que me está ingresando el usuario como la contraseña de la base de datos supuestamente, y como coinciden me está dando true. Entonces si es true, muéstrame este mensaje. Y este caso contrario ya no se ejecuta porque aquí se ha ejecutado la primera sentencia. Y es por eso que vemos login correcto. Ahora, los if no solo sirven para validar datos que tienen dos estados. Podemos validar datos que pueden tener múltiples valores. Por ejemplo, supongamos que tenemos una variable llamada score. Y que el score en este caso es del usuario, su puntuación de un usuario, de un jugador. Y vamos a decirle que su puntuación es de 70. Podemos utilizar if para determinar si nosotros queremos mostrarle un mensaje u otro, o felicitarlo, o darle consejos, dependiendo de su puntuación de este usuario. Supongamos que decimos, si el score es mayor a 30, pues entonces es un usuario promedio. Entonces vamos a decirle, necesitas practicar más. Pero ¿qué pasa si es el caso contrario? Le decimos else. ¿Qué pasa si su score es menor a 30? Si es menor a 30, entonces vamos a decirle, necesitas seguir este tutorial. Console log. Entonces aquí le estamos diciendo, si tu puntuación es mayor a 30, pues sabes jugar. Entonces necesitas practicar más simplemente. Caso contrario, si es menor a 30 tu puntuación en el juego, tú necesitas seguir este tutorial primero para entender el juego. Y también podría haber otro estado. Por ejemplo, no solamente puede ser mayor a 30. El usuario también podría tener una puntuación intermedia. Por ejemplo, podría tener una puntuación, no lo sé, de 15. Pues lo que podríamos hacer es que antes de este else, podríamos hacer otro if. Podríamos decir if. Y aquí vamos a decir if. Y podríamos decir de la siguiente manera. Si el score es mayor a 15, pues vamos a decirle que él muestre un console log. Y que le diga que está mejorando. Vamos a colocarlo en español para que veas que cualquier texto puede ser. Estás mejorando. Y esto sería lo mismo. Entonces observa qué es lo que pasa. Estamos tratando de hacer comparaciones. Le estamos diciendo, si tu score es mayor a 30, pues necesitas practicar más. Estás jugando bien, pero necesitas practicar más. Si tu score es mayor a 15, lo cual es un poco más bajo, le podríamos decir que estás mejorando. La razón es que por lo general un score empieza en 0, supuestamente. Caso contrario, si su puntuación es menor a 15, es decir, caso contrario, si no es mayor a 30 y no es mayor a 15, entonces es menor a 15. Entonces si es menor a 15, que muestre, tú necesitas seguir este tutorial antes de empezar a jugar o algo por el estilo. Y aquí estamos haciendo como dobles if. Vamos a probarlo, vamos a guardarlo, vamos a ver por pantalla. Observa que se ejecuta, tú necesitas practicar más y luego sale estás mejorando. ¿Por qué pasa esto? La razón de que pasa esto es porque se está validando cada uno por separado. Estamos diciendo, si puntuación es mayor a 30, sí es mayor a 30. Tú estás practicando más. Y también 70 es mayor a 15, entonces le estamos diciendo, estás mejorando. Pero yo quisiera que se muestre uno u otro y no los dos. ¿Cómo puedo hacer eso? Para eso se utiliza el else if. Es decir, que antes del if le anido o le escribo otro else. Esto se lee de la siguiente manera. De hecho voy a colocarlo de la siguiente manera. Se lee así. Si el score es mayor a 30, muéstrame esto. Caso contrario, si el score es mayor a 15, muéstrame esto. Entonces, se muestra este o se muestra este, pero no se muestran ambos. Y caso contrario, si ninguno de estos pasa, pues muéstrame este mensaje. Vamos a verlo, guardamos, refrescamos. Y ahora tan solo vemos, tú necesitas practicar más. Porque ahora ya no se está ejecutando esta segunda condicional. Y esta es la manera en la que vamos a estar utilizando el else y el else if en programas. Es tan solo para controlar el flujo de lo que queremos que muestre la aplicación dependiendo del dato. Esto controla el flujo de cómo una aplicación va mostrando los datos o el comportamiento de una aplicación en realidad.
Además del control de flujo if, también tenemos otro control de flujo condicional llamado switch, que es muy parecido, pero vamos a tratar de verlo para ver las diferencias. Supongamos que voy a crear una variable aquí referida a una tarjeta de banco, por ejemplo. Vamos a decir tipo de tarjeta, type card. Este tipo de tarjeta de este usuario vamos a decirle que es una tarjeta de débito, debit card. Vamos a comprobar el tipo de tarjeta, si es un tipo de tarjeta de débito o de crédito. Y si vamos a ver si es un tipo u otro, vamos a mostrarle un mensaje al usuario. Para eso vamos a utilizar un switch. Y le decimos, este switch va a tomar el tipo de tarjeta. Y aquí adentro vamos a comprobar distintos casos. Es decir, en caso este tipo de tarjeta sea una tarjeta de débito, debit card, vamos a mostrar por consola, console.log, y observo que aquí estoy diciéndole el caso, estoy diciendo qué posible valor puede tener este type card, y si es este valor, le coloco 2 puntos, y aquí debajo le coloco el mensaje que quiero que muestre. Y aquí le digo, por ejemplo, y de hecho no tan solo puede ser un mensaje, puede ejecutar lógica de programación, obviamente de JavaScript, puedes hacer operaciones, etc. En este caso simplemente quiero mostrar un mensaje que diga, por ejemplo, esta es una tarjeta de crédito, o tarjeta de débito en realidad. Esta es una tarjeta de débito. Y luego tenemos que finalizar con una palabra clave llamada break, que está muy relacionada al switch. Entonces el switch se conforma de 3 palabras, switch, case y break. También podríamos tener otro caso, el caso en el que una tarjeta es de crédito, entonces podríamos decir credit card. Y aquí le decimos que en caso pase esto, vamos a hacer algo muy parecido al anterior, solo que en este caso ya no será un mensaje de debit card, sino de credit card. Y vamos a comprobarlo, guardamos, vamos a la aplicación, refrescamos, y observa que dice, esta es una tarjeta de débito. La razón es que el tipo de tarjeta que el usuario ha ingresado es debit card. Pero vamos a cambiarla, vamos a decirle credit card. Guardamos, refrescamos y ahora me muestra el mensaje, esta es una tarjeta de crédito. Y esta es la manera en la que podemos comprobar a partir de una sola variable en múltiples casos o múltiples valores. Pero también hay un valor por defecto que podemos utilizar, llamado default. ¿Qué pasa si no es ninguno de los otros valores? Pues voy a mostrar por consola, console.log. Vamos a decirle que tú no tienes una tarjeta, porque no coincide con ningún otro tipo. Entonces, si no es débito, si no es crédito o otro tipo, pues entonces no tienes tarjeta. Entonces vamos a decirle, no tienes tarjeta. No card simplemente vamos a decirle. Guardamos. Y observa que igual me siguen mostrando los anteriores porque coinciden. Pero supongamos que estoy insertando cualquier cosa. No va a coincidir con este, no va a coincidir con este. Entonces por defecto me va a mostrar este mensaje. No card. Y como ves es bastante similar a los if. Esta es la manera en la que nosotros también podemos utilizar otro flujo de control condicional. Hasta este momento tan solo estamos haciendo que nuestra aplicación se comporte de acuerdo a las condiciones que hemos escrito a través de if o switch. Pero nosotros también podemos hacer mucho más cuando escribimos código. Una de las tareas bastante importantes de todo lenguaje de programación es poder permitirnos a nosotros los programadores manipular una enorme cantidad de datos. Supongamos que tengo una aplicación con 100 o miles de usuarios y tengo la tarea de saludar a cada uno de sus usuarios. Los lenguajes de programación me permiten a través de unas palabras claves poder saludar a todos esos usuarios con unas pocas líneas de código. Es decir, yo puedo aplicar una tarea a una enorme cantidad de datos en un corto tiempo y sobre todo de una manera muy sencilla. Y para eso vamos a aprender un concepto llamado iterador o bucle. En los lenguajes de programación, cualquier lenguaje de programación, vamos a encontrar este concepto. Y JavaScript también lo tiene. Así que vamos a quitar este switch de aquí. Y vamos a quitar todo el código. Y vamos a suponer que por ahora quiero empezar a mostrar por consola 50 veces un mensaje hola mundo. ¿Cómo podría hacer eso? Para eso vamos a utilizar un iterador. Como ya te había enseñado las condiciones, voy a empezar con un iterador que puede parecerse al concepto que te había explicado. Este iterador se llama while. La razón de que empiece por aquí es que este while es como una especie de if. Supongamos que yo quiero mostrar por consola un mensaje hola mundo 50 veces. Para eso, lo que voy a hacer es crear antes del while una variable. Esta variable voy a llamarla, por ejemplo, count. De contar. Puede tener cualquier nombre, las variables como te había comentado. Vamos a darle un número, 50 por ejemplo.
Y lo que vamos a hacer es tratar de utilizar esta variable como una condición y decirle, mientras count sea mayor a 0, yo quisiera poder mostrar un mensaje por consola. Y para eso voy a decir aquí abajo console.log hello world. Lo que estoy haciendo aquí es como una especie de condición, algo parecido al if o al switch. Primero tengo una variable con un valor 50. Y lo que le estoy diciendo ahora es, mientras el valor 50 sea mayor a 0, es decir, va a empezar siendo una verdad, pues que ejecute el mensaje hello world. Recuerda que cuando comparamos un número con otro, esto se cambia a true o false, porque es una comparación. Entonces aquí lo que le estoy diciendo, mientras el conteo o esta variable count sea mayor a 0, quiero que muestres el mensaje hello world. Y luego, cuando muestra el mensaje, quiero que este conteo disminuya en 1. Para hacer eso, simplemente le vuelvo a asignar un nuevo valor a la variable. Le digo count es igual a count menos 1. Y esto es como decirle, ahora count va a ser igual a count, que vale 50, menos 1 será 49. Y luego lo que va a pasar es que todo este código se va a volver a ejecutar. Y va a volver a aplicar la condición. 49 es mayor a 0, verdad. Y va a volver a ejecutar todo esto. Me va a mostrar otro mensaje hello world, va a disminuir en 48 y luego va a comparar. 48 es mayor a 0 y es verdad. Muestra el mensaje, disminuye en 1, 47 y así hasta que llegue al 0. Una vez llegue, por ejemplo, al 1, va a decir 1 es mayor a 0, se va a ejecutar y luego va a disminuir en 1. 0 es mayor a 0, falso, y ya va a dejar de ejecutarse. Para comprobarlo vamos a guardarlo. Vamos a guardar este código de aquí, vamos a ir a nuestro navegador y refrescamos. Y observa que vemos hello world con un número 50. La razón de que veamos este número 50 es porque la consola lo que hace es, si tenemos la misma respuesta, él lo va enumerando, porque es lo mismo, así que si tenemos dos mensajes iguales, le coloca simplemente un número 2. Pero quisiera ver aquí una lista de hello worlds, entonces yo lo que voy a hacer ahora es que en lugar de imprimir un hello world, voy a imprimir el número del 50 al 0. Para hacer eso es muy sencillo, simplemente le digo console.log, imprime la variable count. Entonces lo que estoy haciendo aquí es decirle, count vale 50. Empezamos a comparar, 50 es mayor a 0, es verdad. Entonces mostramos 50. Luego disminuye en 1, 49. 49 es mayor a 0, es verdad. Muéstrame 49. Y disminuye en 1. Y así hasta que llegue al 0. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Y ahora lo que vemos por pantalla es el número 50, 49, 48, hasta llegar al 0. Bueno, no al 0, sino al 1. La razón de que no veamos el 0 es porque cuando llega 1, compara 1 es mayor a 0, sí, es verdad. Entonces muestra el 1. Y luego le resta el 0. 0 es mayor a 0, no. Entonces no muestra el 0 y ya no se ejecuta nada del código aquí adentro. En otras palabras, lo que hace while es aplicar una condición. Si la condición cumple, va a ejecutar lo que está dentro de estas llaves, que es la sintaxis que requiere while. Y así de sencillo nosotros podemos aplicar una tarea a una enorme cantidad de datos. Ahora, en cuanto al while, no solamente podemos escribirlo de esta manera. También podríamos hacer un proceso inverso, por así decirlo. El conteo, por ejemplo, podría empezar en 0. Y podríamos decirle aquí, de la misma manera, que aplica una condición. Le digo, mientras el conteo sea menor a 50, pues muéstrame el conteo, pero en este caso en vez de restarle, empieza a sumar en 1. Empieza a sumarle un dato. Y así como habíamos colocado hace un momento un count menos 1 y le restaba, al sumarle simplemente le decimos count más 1. Esto de aquí, esta línea de código que ves aquí, también se puede resumir de la siguiente manera. Count más más o count menos menos. Esto se le conoce como un operador de incremento o decremento. Por ejemplo, si coloco count más más, lo que hace es sumarle un único dato a count. Y así de esta manera estamos tratando de volver a mostrar los números, pero de una manera ascendente esta vez. Empezamos en 0, luego aplico la condición. 0 es menor a 50, sí, sí es cierto. Entonces muestro el 0, luego le sumo 1. Entonces como es 1, se vuelve a aplicar la condición. 1 es menor a 50, es verdad.
muéstrame 1 y súmale. Y así hasta que el 1 llega al valor 50. 50 es menor a 50 es falso. Entonces no ejecutes nada de aquí. Y allí acaba la condición. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar nuestra consola. Y ahora vemos el proceso desde el 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 50. Bueno, al 49. La razón de que llegue al 49 es porque de nuevo cuando 50 es menor a 50 pues no se muestra. Otra forma de poder mostrar el valor 50 es simplemente colocándole un menor igual. Entonces esto es como decirle, mientras el contador sea menor o igual a 50, pues empieza a ejecutar esto. Y vamos a guardarlo, entonces vamos a decir, vamos a refrescar. Y ahora sí llega hasta el 50. Porque simplemente habíamos empezado desde el 0. Pero aquí recuerda que ya no hay 50 números, sino hay 51 números, porque empieza desde el 0. 0 hasta el 50 y 51 números. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar desde el 1. Y si guardamos es exactamente lo mismo. Solamente que ahora sí tenemos 50 números. Empieza del 1 al 50. Esto es solo para que entiendas que nosotros podemos aplicar cualquier condición a una enorme cantidad de datos, independientemente de cuántos datos sean. Obviamente a más datos sean, más tiempo va a tomar ejecutarlo. Pero en sí, por ejemplo, miles o cientos de miles de datos, por lo general es algo típico en toda aplicación, así que no te preocupes por ello. Ahora, otro asunto más acerca de los while es que nosotros podemos llegar a cometer errores, y un error bastante grave es poder crear un bucle infinito. ¿Qué es un bucle primero? Un bucle es simplemente una tarea que se va a repetir y repetir y repetir hasta cuantas veces nosotros queramos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo aquí cometo un error y le digo count, mientras count sea mayor a 1 o mayor a 0? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si count vale 1 y yo le digo mientras count sea mayor a 0, muéstrame el siguiente. Se va a ejecutar porque 1 es mayor a 0, es verdad. Entonces se va a ejecutar la tarea de aquí. Luego se va a sumar en 1, va a ser 2. Y le digo, mientras 2 sea mayor a 0, muéstrame el mensaje de aquí. Y es verdad también, 2 es mayor a 0. Y esto observa que no tiene un fin, porque el count va a seguir incrementándose. Puede llegar a 1.000.000, y 1.000.000 es mayor a 0, es verdad, se va a seguir ejecutando. Puede llegar a 1.000.000.000, 1.000.000.000 es mayor a 0, es verdad. Y se va a seguir ejecutando, no tiene un fin de cuándo acabar. A diferencia de hace unos segundos, cuando teníamos una especie de contador que llegaba a un límite. Tenía una condición que se cumplía. Esto siempre me va a dar verdadero. De hecho, si yo escribiría aquí directamente true, también funcionaría. Es decir, es como decirle, mientras sea verdad, ejecuta esto. Y como siempre va a estar este valor verdad, pues nunca va a acabar una condición. Y este es un error que puedes llegar a cometer. Se le conoce como bucle infinito porque no tiene fin. Es una tarea que no tiene fin, nunca va a parar de ejecutarse. De hecho, si ejecutamos esto, observa lo que pasa. Guardamos, refrescamos nuestro navegador. Y nuestro navegador no me muestra... Bueno, me está tratando de mostrar los resultados. Pero observa que no tiene fin, los números siguen incrementándose. Y aquí en mi pestaña del navegador observa que se está procesando algo. Observa que los números siguen y siguen y no acaba, porque no va a haber ninguna condición que termine con el proceso. Esta tarea no tiene un fin. Entonces eso es algo que debes considerar. Por ahora voy a cerrar simplemente la pestaña porque ya no hay manera de cancelarlo a menos que presione, a menos que lo cierre simplemente y lo vuelva a abrir. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a tratar de ir a de nuevo a mi escritorio y voy a abrir de nuevo el archivo index.html. De hecho, como ves aquí en el navegador, siempre se queda entascado. Entonces voy a simplemente darle a cerrarlo nuevamente y volver a abrir el archivo. Es un error que puedes llegar a cometer. Ahora, algo importante, aquí estoy ejecutando nuevamente el código al abrir el archivo, así que voy a cambiarlo. Voy a decirle mientras count sea menor a 0. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es simplemente diciéndole que empiece en 1 y si 1 es menor a 0, pues ejecuta lo siguiente. O lo voy a dejar como estaba, que count empiece en 0 y mientras el contador sea menor a 50, que empiece a incrementarse, como estaba al inicio. Así que voy a cerrar este archivo, voy a cerrar el archivo del navegador y voy a volver a abrirlo. Muy bien. En este momento si abro la consola, ya te había mostrado cómo abrirla, observa que llega hasta un límite y ahí acaba, ya no está cargando aquí el navegador. Muy bien, ahora vamos a aprender otro concepto relacionado a los iteradores o los bucles. While es una opción de poder escribir un iterador, pero también tenemos otras. Y voy a empezar a enseñarte ahora una variación conocida como for. For es otra palabra clave del lenguaje JavaScript
y es bastante utilizado. De hecho, otros lenguajes de programación tienen exactamente el mismo for. Así que es necesario aprenderlo. Vamos a suponer algo. Voy a suponer que tengo, por ejemplo, un arreglo, un array, una lista de ítems, de nombres. Tengo una lista de nombres de usuario. Por ejemplo, tengo un usuario Ryan, tengo un usuario Joe y tengo un usuario John. Supongamos que yo quiero mandarle un saludo a cada uno de estos usuarios. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, primero voy a enseñarte unos conceptos que no te había enseñado acerca de los arreglos. De hecho, los arreglos tienen una enorme cantidad de funcionalidad que debes aprender. Pero este es un curso básico, así que voy a enseñarte lo que necesitamos. Los arreglos tienen alguna especie de poder nosotros acceder a su cantidad o acceder específicamente a un elemento. Vamos a escribir aquí un console log y vamos a escribir names, por ejemplo. Si guardamos y refrescamos nuestra consola, vamos a ver el arreglo. Esto ya te lo había mostrado. Pero supongamos que yo quiero tan solo acceso al primer elemento. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, aquí agregándole unos corchetes, voy a poder insertar un número, por ejemplo 0, y al guardarlo y ejecutarlo, observa que tan solo tengo el valor Ryan. Lo que está pasando aquí es que estoy colocándole un índice. Cuando nosotros guardamos un elemento dentro de una lista, cada elemento tiene un índice. Es decir, cuando guardamos un elemento, este es enumerado. Por ejemplo, Ryan tiene la posición 0, Joe tiene la posición 1, John tiene la posición 2. Si insertar otro elemento aquí, por ejemplo, no lo sé, vamos a ingresar, por ejemplo, Mario. Este tendría la posición 3, porque empieza en 0, 0, 1, 2, 3. Y siempre va a empezar con esta enumeración. Ahora, por ejemplo, si yo quiero obtener el valor de Mario, simplemente le coloco names, el índice 3. Guardo, refresco y obtengo el valor de Mario. Esto se le conoce como el proceso de acceder a un solo ítem a través de un índice. Y no solamente puedo hacer eso con los arreglos. Otra cosa que también puedo hacer con los arreglos es poder obtener su longitud. ¿Cuántos elementos tiene un arreglo? Por ejemplo, aquí tenemos 4 elementos. Y podemos empezar a anotarlo simplemente por las comas. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, 3 y 4. Pero nosotros para obtenerlo no tenemos que contarlo. JavaScript también nos proporciona esta tarea. Por ejemplo, escribimos names, punto, y aquí escribimos length. Es decir, longitud en español. Length lo que hace es darnos la longitud de este arreglo de aquí. Guardamos, refrescamos y me da el valor 4. Si yo luego agrego un valor más o quito un valor más, por ejemplo, ahora son 3. Guardo, refresco y obtengo el valor 3. Esta es una manera en la que nosotros podemos obtener mucha más información de un arreglo y poder empezar a utilizarlos. Te he enseñado esto porque el bucle for que vamos a utilizar utiliza estos conceptos. Así que vamos a aprender cómo funciona. Vamos a escribir un for. El for, entre paréntesis, toma una serie de condiciones y nosotros tenemos que dárselas. Lo primero es decirle desde dónde va a empezar. Vamos a crear una variable aquí adentro. Vamos a decir let y de índice, también podríamos llamarle index, y será en 0. De hecho, este valor puede ser el que tú gustes. Puede ser A, X, B, el valor que tú gustes. Mi índice. La variable es en realidad una variable lo que estamos colocando aquí, así que puede tener cualquier nombre. Vamos a llamarlo i simplemente, que es referencia a index, a índice. Entonces he creado una variable i. Luego coloco un punto y coma y le coloco una condición. Exactamente como habíamos hecho con el while. Es decir, hasta dónde quiero que cumpla, hasta dónde quiero que se ejecute el código que voy a colocar luego en estas llaves de aquí. Aquí le voy a colocar la condición. Entonces le voy a decir, quiero que ejecutes el código 3 veces. O también, en realidad, como es una condición, necesito darle, por ejemplo, mientras names.length, recuerda que names.length es 3. Entonces este código de aquí se va a convertir en 3. Entonces quiero decirle, mientras i sea menor a 3. Es como decirle mientras i sea menor a la longitud de los nombres, que es 3. Entonces va a empezar en 0. 0 es menor a 3, es verdad. Entonces, si es verdad, pues luego lo que va a pasar es ejecutar el código de aquí adentro. Pero si nosotros lo dejamos así, observa lo que pasa. Va a decir 0 es menor que 3, es verdad, ejecuta lo siguiente. Y luego va a decir de nuevo 0 es menor que 3, ejecuta lo siguiente. Y así hasta el infinito, porque recuerda que al igual que el while, nosotros no estamos diferenciando, no estamos haciendo que esta condición luego termine. Entonces, al igual que lo habíamos hecho con el while, en donde adentro estamos incrementando el contador para que en algún momento, cuando llegara un valor, se cancele el while, vamos a hacer algo parecido con el for.
Entonces aquí vamos a colocar otro punto y coma y vamos a decirle i más más. Recuerda que este más más lo que hacía es incrementarle en 1 el valor. Entonces lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Estoy creando una variable i que empieza en 0. Luego le digo, mientras i sea menor a 3, pues empieza a ejecutar el código de aquí adentro. Cuando lo ejecutes, luego incrementa en 1 el valor de i. Entonces luego será 1. 1 es menor a 3. Sí, entonces se ejecuta el código de aquí dentro. Luego se incrementa en 1. 2 es menor a 3, es verdad, se ejecuta el código de dentro. 3 es menor a 3, es falso. Entonces ya no se ejecuta. Y aquí acaba todo, ya no se incrementa, allí acaba todo. Y este for es bastante utilizado. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Por ahora lo único que quiero, console.log, es mostrar los nombres, pero no quiero mostrar todos los nombres, quiero mostrar uno a uno cada uno de ellos. Entonces aquí lo que voy a hacer es que quiero mostrar de los nombres el índice 0, por ejemplo. Pero si hago esto, observa lo que pasa. Guardo, refresco aquí mi navegador y obtengo 3 veces el valor Ryan. ¿Por qué pasa esto? Porque estoy obteniendo 3 veces el índice 0, pero yo quiero el índice 0, luego el índice 1 y el índice 2. Entonces, ¿cómo podría hacer eso? Bueno, tengo una variable i. La variable i empieza en 0. Luego al segundo recorrido cambia a 1. Luego al tercer recorrido cambia a 2. Exactamente igual como la numeración de mi lista. Entonces aquí yo simplemente le digo, en lugar de 0, muéstrame el valor de i. Entonces i va a empezar en 0. La segunda iteración i se convertirá en 1. Y así hasta la cantidad de mi arreglo o mi lista. Sé que es complicado al inicio, pero luego cuando lo escribas una y otra vez vas a entenderlo mejor. Por ahora tan solo le voy a colocar de esta manera, un punto y coma al final, guardo, refresco, y ahora obtengo por ejemplo Ryan, Joe y John. Cada uno de estos elementos está siendo recorrido. También podría escribirse, por ejemplo, empezando desde la longitud máxima. Por ejemplo, aquí podríamos decirle i vale la longitud de los nombres. Esto sería igual a decirle que i vale a 3, porque esto observa que me devuelve 3. La longitud me devuelve 3. Entonces i vale 3. Y aquí le cambio. Mientras i sea mayor a 0, muéstrame el valor. Bueno, mientras sea mayor o igual a 0, vamos a decirle. Y aquí lo que vamos a hacer es colocarle i menos menos, para que vaya disminuyendo de 1 en 1. Entonces va a empezar con el valor 3. De hecho, en este caso, si empieza con el valor 3 y yo le doy el valor i, names en el índice 3 no existe, porque tan solo tengo hasta el índice 2. Entonces aquí no voy a colocarle mayor o igual, tan solo mayor. Pero aquí le voy a restar 1. Yo sé que es complicado al inicio, pero observa lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo aquí es primero obtener la longitud de los nombres, que en este caso es 3. Son 3 ítems. 3 menos 1 es 2. Entonces i vale 2. Luego hago una condición. 2 es mayor a 0. Es verdad. Ejecuta lo que está aquí adentro, que es mostrar por consola de los nombres el índice 2 en este caso. Entonces voy a empezar mostrando John. Luego vamos a aplicar esta sentencia de aquí, que es simplemente restarle 1 ahí. Entonces le decimos que 2 menos 1 es 1. Entonces ahora i vale 1. 1 es mayor a 0, es verdad. Ejecuta lo que está aquí adentro. Entonces le decimos nombres en el índice 1, que es Joe. Y aquí ahora le decimos la condición. Le restamos 1 y decimos 0. I vale 0 ahora. 0 es mayor a 0, pues falso. Y no se va a ejecutar. Entonces lo que me va a mostrar es tan solo John y Joe. Si guardamos y refrescamos, observo que son tan solo los dos ítems que me muestran. Pero yo también quisiera mostrar hasta el valor 0. Entonces aquí le voy a decir mientras i sea mayor o igual. Entonces aquí va a llegar hasta el 0 y me va a mostrar Ryan. La razón de que le haya restado 1 es porque no tenemos el valor, por ejemplo, si yo lo coloco simplemente de esta manera, no tenemos el valor 3, porque empieza 0, 1, 2. No hay valor 3 que me devuelve esta longitud. Entonces yo no podría empezar desde allí. Vamos a guardar, refrescamos y aquí tenemos todos los valores. Es exactamente lo mismo que el anterior. Yo creo que el anterior era mucho más sencillo de leer, pero depende de lo que necesites en realidad. Hay veces en las que el anterior te puede servir, otras veces en las que esta versión te puede servir. Los bucle for son bastante utilizados cuando trabajamos con listas. Listas de todo tipo, no solamente por ejemplo strings, pueden ser números, booleanos, objetos, etc. Entonces vamos a colocar por ejemplo ahora 1,2, 3. No tenemos que cambiar nada, porque si refrescamos, ahora vemos los valores. Porque lo único que hace es mostrarlo por pantalla. Obviamente aquí no solamente podemos hacer eso, podemos hacer otras tareas. Podemos empezar a hacer cualquier otra tarea a través de la sintaxis que te había enseñado.
Pero es bastante típico que nosotros empezamos a recorrer cada uno de los elementos de una u otra manera, como ya te había enseñado. Así que ya has aprendido los iteradores. Muy bien, hasta estos momentos tan solo hemos aprendido cómo iterar en datos, pero otro concepto bastante importante también es poder empezar a definir un comportamiento y luego reutilizarlo. Ese concepto está relacionado a las funciones. Las funciones lo que hacen es nosotros poder definir dentro de ellas una tarea y luego poder llamar a esa tarea a través simplemente de un nombre. Para entenderlo mejor, vamos a quitar el iterador que habíamos creado antes y vamos a suponer lo siguiente. Voy a suponer que quiero hacer una tarea de saludar, por ejemplo. Para eso voy a crear una función. Y es por eso que escribo la palabra clave function. Esta palabra reservada tenemos que escribirla de esta manera y luego tenemos que colocarle un nombre. Por ejemplo, voy a crear una función de saludar. Lo que sigue a continuación de la palabra clave es el nombre de la función. Puede ser en español o en inglés, por ejemplo, saludar o greeting, por ejemplo. En este caso voy a colocarle en inglés, greeting. Luego de colocarle el nombre de la función, vamos a colocar paréntesis. La razón de que coloquemos paréntesis es que luego, si creamos una tarea, nosotros podemos necesitar uno que otro dato para esa tarea. Entonces, aquí es donde le vamos a pasar los datos. Por ahora vamos a dejarlo de esta manera simplemente. Y luego vamos a abrir y cerrar llaves. Esta es la manera en la que se define una función. Tiene un nombre, tiene la palabra clave, tiene un nombre y luego tiene un paréntesis que le sirve para poder aceptar datos y luego aquí adentro escribimos qué es lo que queremos que haga esta función. Por ahora voy a escribir simplemente un console log que diga hello y eso sería todo. Entonces, ¿cómo puedo ejecutar este código? Porque si yo lo guardo y voy al index.html, observa que no pasa nada en consola, no veo este mensaje. La razón de que no lo vea es porque aquí estoy como definiendo una tarea, pero no la estoy ejecutando. Es decir, que si yo quiero ver el mensaje console log, tengo que ejecutar esta función. Para hacer eso vamos a ir aquí abajo y vamos a decir greeting. Escribimos el nombre de la función y abrimos y cerramos llaves. Y vamos a colocar aquí un punto y coma. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Ignora esto por ahora. El código empieza a funcionar y empieza a leer este código de aquí. Empieza diciendo, bueno, voy a ejecutar esta función greeting. Pero no existe o no la ejecuta hasta luego de encontrar este texto de aquí. Es decir, lo primero que hace mi código es ejecutar esto de aquí. Cuando lo ejecuta, empieza a entender que esta función greeting hace la siguiente tarea. Entonces, en teoría lo que haría es lo siguiente. Empieza a leer el código, pero no es hasta que llegue esta línea cuando empieza a ejecutarlo en realidad. Entonces vamos a guardarlo y vamos a verlo. Y ahora sí vemos el mensaje hello. Entonces de nuevo, el código empieza a crearse, pero no es hasta esta línea en que recién empieza a ejecutarlo de aquí. ¿Y por qué hacemos esto? La razón de que hagamos esta función de aquí es que luego yo puedo reutilizar toda la funcionalidad nuevamente. Es decir, puedo volver a llamar greeting. Por ejemplo, si llamo otra vez y guardo y refresco, observa que obtengo otro mensaje hello. Y esto es como reutilizar código. No tan solamente puedo colocar un mensaje, puedo escribir cualquier otro código, puedo crear variables aquí adentro, puedo empezar a ejecutar bucles for, cualquier otra funcionalidad que ya habíamos aprendido, podemos crearla dentro de una función. La función tiene el objetivo de poder empezar a crear funcionalidad reutilizable. Como este saludo, por ejemplo, como esta función saludo. La puedo llamar cuantas veces quiera, refresco y obtengo exactamente el mismo resultado. Esta es la razón de las funciones, de que tengo un comportamiento predecible, de que nosotros escribamos una funcionalidad y luego simplemente llamando el nombre vamos a volver a ejecutar todo lo que esté dentro de esa función. Ahora vamos a aprender otro concepto de la función conocido como parámetro. Aquí tenemos el nombre y aquí tenemos unas llaves, unos paréntesis. Estos paréntesis pueden recibir o podemos decirle que esta función tiene que recibir algo cuando se ejecute. Por ejemplo, yo quiero saludar a una persona, pero el saludo siempre va a ser el mismo, siempre va a ser hola y el nombre de la persona. Entonces lo que va a aceptar esta función es el nombre de una persona. Puedo colocarle en español, nombre de persona. O en este caso voy a colocarle simplemente name. Puede tener cualquier nombre que gustes. La razón de colocarle esta palabra es que luego internamente yo voy a poder ver el valor de esa palabra. Por ejemplo, puedo ver console.log name. Si guardo y voy al navegador y refresco, cuando estoy ejecutando esta función, empieza a mostrar este código. Y al ejecutarse está mostrando el valor de name y un mensaje hola. Pero el valor de name dice undefined, indefinido.
Este valor undefined aparece cuando no tenemos ningún tipo de dato, cuando nosotros no podemos mostrar nada. Por defecto el navegador agrega un valor undefined. Ahora, ese valor en realidad lo estamos viendo porque cuando estamos llamando a la función, aquí le estamos diciendo, tenemos que recibir un parámetro. Y aquí es donde le tenemos que decir el parámetro. Entonces aquí le voy a colocar un string. Este string le voy a colocar un nombre de una persona. Por ejemplo, voy a decir, no lo sé, voy a colocar por ejemplo el valor Marcus. Guardo, refresco y ahora vemos el valor Marcus. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es pasarle este string adentro de la función a través de esta variable. Es decir, le estoy diciendo que este greeting tiene un valor, le estoy dando un valor adentro de la función. Entonces cuando se ejecute esto, va a pasar aquí y va a decir, bueno, aquí estoy recibiendo un valor Marcus. Estoy recibiendo un valor Marcus. Y esto es lo que estoy mostrando por aquí por consola. Estoy mostrando Marcus. Y esta es la idea. Ahora te estarás preguntando por qué le hemos colocado un nombre. Una especie de nombre clave. La razón es que yo no sé qué valor puedo recibir. Puedo recibir un valor Marcus. Puedo recibir por ejemplo un valor de otro usuario. Y cualquier otro valor que yo guste. Incluso puedo recibir un string cualquiera. Entonces como yo no sé qué es lo que voy a recibir, simplemente lo coloco como una palabra. Eso es como una especie de variable. Entonces aquí adentro yo ya estoy preparado para tomar ese dato que voy a recibir. Y aquí puedo colocar de nuevo cualquier nombre. Puedo colocarle por ejemplo nombre de persona. O person name por ejemplo. Y aquí adentro tendría que colocarle person name. Tiene que ser el mismo nombre porque así es como lo estoy recibiendo. Entonces esto internamente crea como una especie de variable. Puedes pensarlo por ahora de esa manera. Y en este caso quiero que mi función saludar tome ese valor y lo concatene con el valor hola. Entonces voy a agregar un espacio, voy a agregar una suma y voy a colocar el valor person name. Entonces lo que hace mi función ahora es lo siguiente. Cada vez que lo llamo, recibe un parámetro. Al recibirlo, lo que hace es mostrarle un mensaje hola más el nombre que ha recibido. Y puede ser de nuevo cualquier nombre, puede ser person, persona o cualquier dato. Puede ser incluso hay veces que vas a encontrar que el parámetro tiene un nombre A y esto se concatena con A y puede ser cualquier valor de nuevo. Voy a colocarle person porque de esta manera soy más descriptivo con el código. Le estoy diciendo aquí irá un nombre de persona. Muy bien, vamos a pasarle greeting por ejemplo un nombre de una persona. Refrescamos y vemos el mensaje hello cara por ejemplo. Porque aquí estamos saludando a una persona cara. Y observa que esto, si llamamos unas 2 veces más, se va a ejecutar el código aquí dentro, pero lo voy a pasar a otro usuario. Este usuario será Marcus y este usuario será Connor. Guardamos, refrescamos y observa que tenemos 3 mensajes distintos, pero el código es el mismo. Estoy reutilizando código. Y lo mismo va a pasar cuantas veces yo llame esta función con un parámetro distinto. Siempre va a ejecutar la misma tarea. Ahora, esto no solamente sirve para mostrar mensajes. También podríamos utilizar cualquier otra lógica. Por ejemplo, vamos a quitar la función de aquí y vamos a crear una función llamada sumar, por ejemplo, llamada add. Esa función sumar, que puede tener cualquier nombre como te había comentado, sumar, en este caso lo voy a llamar add. Recibe 2 parámetros, que en este caso lo voy a llamar por ejemplo number1, o para hacerlo más sencillo voy a llamarlo n1 y n2. Entonces internamente yo puedo mostrar n1 y n2. Puedo mostrar los valores que estoy recibiendo. Entonces lo que hace esta función hasta este momento es mostrar por consola n1 y n2. Vamos a llamarlo. Vamos a decir add. Y voy a colocarle 2 números. 3 y 2 por ejemplo. Guardo. Voy a mi navegador. Y vemos 3 y 2. Pero yo esta función de add quiero que sume. Entonces vamos a darle n1 más n2. Vamos a guardar. Vamos a refrescar. Y vemos 5. Ahora si vuelvo a llamar la función y le digo por ejemplo suma 100 y 300, guardamos, refrescamos y ahora vemos 400. La razón es que ha sumado los números. Y puedo, de la misma forma como llamaba la función de saludar, múltiples veces y los valores simplemente van a cambiar. Porque la tarea es la misma, tiene que sumar. Entonces yo puedo llamar, bueno, no letras sino números, puedo colocar cualquier número. Y la tarea es la misma como ves. De hecho si le coloco una letra, observa por ejemplo si le coloco un string concatenado con un string y guardo y vemos por pantalla, observa que me da tan solo una concatenación. Porque recuerda que si le doy un string, lo que hace es que va a sumar un string y lo va simplemente a colocar al lado. Entonces, este es un comportamiento ya que sería un poco... Tendría que explicarle un curso mucho más detallado de cómo funcionan la concatenación y los tipos de datos,
que voy a publicarlo eventualmente, pero ahora ya entendemos las funciones. Entonces, así es como ha acabado el curso. Ya entendemos variables, constantes, bucles, condicionales, funciones y son los conceptos básicos. ¿Qué es lo que sigue a partir de aquí? ¿Qué puedes seguir estudiando? Personalmente yo te recomiendo que sigas estudiando más del lenguaje, pero no te abrumes por memorizar todo. Trata de crear algo práctico. Y para crear algo práctico y sencillo, te recomiendo estudiar el DOM del navegador. Hasta esos momentos hemos entendido la sintaxis del lenguaje, pero cuando empezamos el curso te había mostrado algo como esto. Desde consola yo estaba alterando el documento. Por ejemplo, escribía document write y aquí escribía, por ejemplo, un mensaje que diga hello. Doy un enter y observa que el documento se está alterando. Pero esto es código de JavaScript. De hecho, ahora podemos entenderlo mejor. Podemos analizarlo, qué es lo que estamos escribiendo. Le estoy diciendo que aquí le estoy pasando un string. Este string es un mensaje que ya habíamos estudiado, un tipo de dato de JavaScript. Y esto es una función. Es decir, que esta función tiene un parámetro. Pero esta función pertenece al documento. Entonces de alguna manera le estoy diciendo como que mi documento tiene una función llamada write que recibe un parámetro. Y así de sencillo, es como mucho código de JavaScript que funciona dentro del navegador funciona. Y vas a encontrar una enorme cantidad de funcionalidad del documento, no solamente poder escribir un texto. Obviamente puedes crear, por ejemplo, puedes crear un timer, puedes empezar a almacenar en la propia memoria del navegador, puedes ejecutar la lógica como tratar de mostrar un lienzo y a través de esa idea se empiezan a crear juegos dentro del navegador y todo aquello. Entonces el siguiente concepto que yo te recomendaría que empieces a estudiar después de profundizar un poco más en la teoría de JavaScript, en la sintaxis, como lo hemos hecho el día de hoy, pues empieza a estudiar el DOM del navegador. Se llama el DOM porque hace referencia a la manera en la que se escribe un documento, cómo está estructurado un documento. De hecho, el DOM significa Document Object Model. Y en este caso, para entenderlo, simplemente debes entender que el documento se puede alterar con JavaScript. Y es por eso que te recomiendo estudiarlo. También voy a publicar un video eventualmente. Pero además de eso, también te recomendaría, si en todo caso no te interesa mucho el navegador, pero quieres utilizar JavaScript para otras cosas, puedes empezar a estudiar, por ejemplo, Node.js. Node.js es una manera que te permite poder utilizar JavaScript para crear aplicaciones de servidor. Si te interesa estudiar un poco más de programación y no tan solo crear páginas o sitios web o aplicaciones web también. También otro concepto que puedes estudiar es el concepto de HTML5 APIs. Por ejemplo, el navegador tiene funcionalidad escrita en JavaScript, como por ejemplo hacer comunicación en tiempo real, empezar a crear alguna especie de lienzo que te permite crear juegos de nuevo, poder permitirte almacenar datos dentro del navegador, y todo eso es código JavaScript ya escrito que puedes reutilizar. Y es por eso que te recomendaría estudiar el concepto de las APIs de HTML5 o del navegador. Ahora, no solamente es lo único que puedes estudiar, también puedes empezar a crear aplicaciones móviles y de escritorio con JavaScript. Pero eso, para llegar a eso, tienes que entender Node.js y cómo funciona al menos una aplicación muy básica en el navegador. También he creado otros ejemplos acerca de cómo crear aplicaciones en el navegador. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Así que esos son algunos temas que puedes estudiar. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.